Ya han llegado los a la fuerza. Uno más que otro. Uno hasta de apellido. Bueno, comenzamos así el seminario de 2024. Quiero hacer un recuerdo, no sé si todos os acordáis o le tenéis de una persona que venía mucho al seminario, Cándido Cancela, que falleció no hace mucho. Era una persona muy calladita, que se colocaba y se metía poco con nadie, pero hasta mucho tiempo falleció de una manera casi, bueno, se muere todo el mundo inmediatamente, pero quiero decir que sin estar enfermo y tal. Y bueno, pues es una pena, pero hay que recordar a esta gente que siempre está con nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a la charla de hoy. Alguno le puede haber confundido el cartel, porque habla de los martínez, y algunos habrán pensado que íbamos a hablar de la ganadería, pero vamos a hablar de los críticos. Los críticos que los dos, mi derecha y mi izquierda, se apellían Martínez. No son familiar y mucho menos hermanos, pero los dos son de Albacete. Pues es su padre, su abuelo. Los dos son de Albacete, con lo cual pues queda dicho que Albacete da buenos críticos. El más joven, Alejandro, seguramente muchos de vosotros lo habréis leído, los que tengáis digital, alguna crónica en El País, porque es donde habitualmente publica cuando te deja Antonio Lorca, que acapara mucho, pero de vez en cuando te deja. Y a mi izquierda el más decano, que a este sí que le conocéis porque ha toreado en esta plaza muchas veces. Es un hombre que lleva muchísimo tiempo viniendo a Colmenar. Tuvo un apoderado que fue el que le trajo a Colmenar, Juan Santos, el tío Bercero, acordaros, fue el que le trajo desde entonces. No se ha ido porque le hemos tratado bien. A ti también, pero eres más joven y no hemos tenido tanto tiempo. Y se lo tiene que ganar también. Se lo tiene que ganar porque crónica de Colmenar no has hecho ninguna. No, he venido a los dos a Colmenar, pero crónica no. Pues te la vamos a encargar, no cobran, pero te la vamos a encargar para el cuaderno del seminario. Al niño también se la encargamos, tampoco cobran. O sea que sí. Y dicho lo cual, la charla, como habréis visto en el cartel, se titula La crítica en estado puro. ¿Por qué la he titulado así? Porque creo que estas dos personas realmente practican la crítica en lo que yo entiendo que debe ser crítica. Por definir la crítica, hay críticos y acríticos. Es decir, personas que tienen criterio para argumentar lo que ven y personas que son acríticas que no tienen criterio, y no es que escriban lo que les dicen, pero todos, si lo habéis observado, todos escriben lo mismo. Parece que un ciclo hostil ha sacado lo que tienen que decir y aparte lo repiten lo mismo que sea en una plaza que sea en otra. Por eso yo he dicho que es en estado puro. Y como esto es un seminario, desde hace muchos años, yo tengo interés, imagino que todos vosotros también, en que haya algo de pedagogía. Es decir, todos leemos a los críticos, pero realmente a mí me gustaría que ellos, como profesionales que son de la crítica, empezásemos con algo pedagógico y empezásemos a ver si quieren decirnos qué es una crítica taurina, qué se debe observar en una crítica taurina y lo que es más importante, qué es lo que ellos ven o qué es lo que ellos quieren ver o qué es lo que ellos sacan de la plaza de toros para luego escribir esas críticas que se publican. Esa va a ser la primera parte. Luego ya después iremos hablando de sus vivencias, de sus cosas, y luego entraremos en la praxis, en la parte práctica, si queréis, de las ferias o de Colmenar o de Madrid, de lo que queráis. Así que, dicho lo cual, si me permites que le dé la palabra al decano, por supuesto, al decano, por antigüedad, por antigüedad y por edad. Así que, don Emilio, vale. No tenemos venido a Colmenar porque para ti esto es... Pues solo son 40 años viniendo aquí a hacer, de los cuales más de la mitad o muchos de ellos
he hecho la crónica y me duele mucho que, como está ocurriendo en toda España, desgraciadamente la fiesta va en picado, cada día mandan más los que manipulan, la mafia que está al frente de esto, y eso ha pasado, bueno, ha pasado en las ventas, como estaréis observando, de modo que aquí en Colmenar, pues por lo mismo. Yo sí quería aprovechar, bueno, primero agradecer a Miguel Ángel la invitación, aquí todavía con más de 3/4 de entrada casi ya no está muy bien, no es fácil, y bueno, pues eso, mi vivencia de Colmenar, yo, aparte de que os comente pues cosas de la crítica taurina, desde mi punto de vista, pues también a lo largo de los muchos años que vengo viniendo por aquí tengo 4 o 5 anécdotas que son muy curiosas, relacionadas casi siempre pues con mis críticas o con cuestiones que han ocurrido aquí en esta plaza, y porque sepáis que después de, al margen de las ventas, donde también llevo mucho tiempo, pues o en El País o después en Diario Crítico, haciendo las crónicas y las críticas, las informaciones, pues luego, y claro, aparte de Albacete, que es mi tierra, donde por fortuna, al margen de la calidad, que también es discutible, y la caída también del toro, pues son 10 festejos a la feria. Afortunadamente eso no ha cambiado y hay pocas ferias, de los cuales son 8 corridas de toros y 2 novilladas, dan lugar a la novillada. Quiero decir con esto que es la plaza que más he pisado después de las ventas, que no cuenta, y Albacete, que tampoco, pues Colmenar, durante 40 años, todas las, pues no sé, 200, 300, no lo sé, o sea que es mi plaza, y por eso me duele todo, que vaya cayendo la calidad y que vaya ganando la mafia, me duele en todos sitios, pero me duele principalmente pues, en mi tierra, en Albacete, Colmenar, y claro, en las ventas que bueno, ya habréis visto los carteles de esta feria, Sota Caballo Rey, el 1 de febrero, ya palabras en diciembre, ya pase lo que pase en Fallas, en Sevilla da exactamente igual, Fernando Adrián se queda fuera, triunfado los 2 tardes consecutivas saliendo hombre, en fin, que lo de siempre, la manipulación que Joaquín Viedán, mi maestro, decía que, fíjate que murió ya hace pues, 15 años o quizás más, no sé, que esto no tenía solución, que podíamos ganar alguna batalla pero que la guerra estaba perdida, y indudablemente es así, que en realidad el mundo de los toros, la mafia esta es más asquerosa y nos repele más. Seguimos yendo, que es lo que les salva, porque en las ventas de hoy había cola para los abonos, aunque se pueden sacar por internet, etcétera y tal, y como la gente llena, le den lo que le den, pues ahí los empresarios, o lo que sea, pues se imponen y hacen lo que les da la gana. En esa, como os he dicho, esa caída del turismo se viene desde muy atrás. Yo tengo aquí algunos apuntes míos, por ejemplo, que son sintomáticos. La última crónica de este año no la voy a leer entera, sino simplemente la introducción. Bochornosa pantomima de la fiesta en el cierre de la pésima feria 2023. El enemigo está dentro. No es menester que los antitaurinos peleen contra la fiesta, que va, ya se encargan las manipuladoras estructuras que la dominan de acabar con ella. Y cual escribimos el primer día este año, la rara, respetada y difícil plaza de Colmenar es una de las grandes víctimas, porque el espectáculo que cerró el ciclo de este año fue una pésima representación de lo que debería ser unos toros con la divisa de Zacarías Moreno, que eran mimosines, sin un ápice de casta, ni bravura, ni fuerza, ni de nada, con el agravante de sus astas romas, sospechosas de haber sufrido los beberos, y que de modo inexplicable pasaron el reconocimiento veterinario, que para eso llegaban 2 figuras como Roca Rey, que cortó una oreja verbenera, y Manzanares, de paso y sin compromiso. En definitiva, unos toritos que más que miedo daban pena y de los que no había que ayudarse, sino cuidarlo, o sea, la antítesis de la fiesta. Y esto es de este año, el primer día pasó lo mismo, y del año pasado, etcétera, etcétera. No me gusta llamarlo, no sé, compañero de la crítica, los que también me escriben críticas, ¿no? Me sé compañeros, pues me siento de muy poquitos, quizá pues de, cómo no, Javier Villán, de Antonio Lorca, de Carlos Irián, y de la gente joven, pues deja mucho, luego si queréis entramos más en la gente joven, yo algunos los aguanto ahí donde estamos en el palco de prensa, pues es que no solamente no tienen idea, es que cuando nos oyen decir alguna cosa, vaya, mira, el Juli, vaya Juli, tío, qué vergüenza que bajo, no, te vienen así para perdonarte la vida. Entonces, eso es o porque no tienen ni idea o porque están dentro de la manipulación, y lo que ha dicho antes Miguel Ángel. Tú lees al día siguiente las críticas o las crónicas, y yo, bueno, yo no he visto esto, ha sido todo lo contrario, la inmensa mayoría. Se salva, por supuesto, Alejandro es mi discípulo. El de Albacete es el de catedral. Me quieren también mucho los taurinos, sobre todo Daniel Ruiz, por ejemplo, que paz descanse, y todos los que se han beneficiado de la fiesta, ¿no? Yo soy persona no grata en Albacete en los taurinos, porque digo la verdad. Y allí tenía 2 discípulos, que era Alejandro y Vicente Casán, que luego llegó alcalde de Albacete, pero ese enseguida se pasó al sistema. Sin embargo, Alejandro, pues ya los que lo conocéis, los que leéis, lo sabéis. A mí me recuerda mucho cuando hace 30 años o más, cuando yo empecé en El País, yo pegaba unas
hostias, vamos a decirlo claro, que no veas ahí. El propio Joaquín Vidal un día dijo, está muy bien, sí, está muy bien, pero ten cuidado, que vamos a ir a la cárcel. Tú por escribirlo, afortunadamente no... Tiene verdad que porque, bueno, pues no se leía, o en fin, no había como ahora las redes sociales ni todo aquello, porque si no, algunas de las cosas que yo dije en la serie, digo, madre mía, casi insultos, pues me hubiera creado algún problema, ¿no? Y ahora, pues, he citado a Alejandro, Darío Juárez, no sé si lo leéis por el Pitón Derecho, una revista en web, que está muy en la línea nuestra y que escribe otro amigo mío, bueno, sobrino de un amigo mío, íntimo amigo, Darío Juárez, os lo recomiendo porque va en nuestra línea y además escribe muy bien. A él lo han exiliado a otro palco, porque llevan esto 2 o 3 años. Y decía algo a los compañeros porque yo veo, por ejemplo, de los compañeros que hacen fútbol, que hacen crítica de teatro, que hacen crítica de pintura y tal, pues se llevan bien el del país, con el de la COPE, con el de la SER, con el de... Aquí es que nos odian, es que nos odian. De hecho, Alejandro alguna vez hasta allí, cuando va a empezar la corrida en la venta, sobre todo, pues en la sala de prensa, nos juntamos a un rincón, Antonio Lorca, Carlos Ilián, si está él, y yo, y nos miran así, algunos los de televisión española y tal, nos miran así con una cara, estos tíos y tal. Vemos en ellos y en otros, algunos ni nos saludan. Y luego, pues, cuando ya estamos en el palco, pues llega, no voy a dar nombre porque no están aquí para defenderse, pero llega un periodista, bueno, un crítico taurino, y bueno, pues entonces aprovechamos. Cuando yo estoy en la 4ª fila, Antonio Lorca está en la primera, pero cuando queda una vacante nos ponemos juntos y decimos alguna burrada aposta para joderles, ¿no? Y entonces nos miran así, pero madre, ¿cómo mete el pico ese tío? Madre mía, o Carlitos y ya. Y vemos así la mirada, incluso los hay que piden la oreja. Posiblemente con toda injusticia, porque en fin, algunas orejas está la figura, pero el crítico no tiene que manifestarse. Si tú escribes lo que sea, haz tu crónica, pero no arrastres a la gente y te vienen así como diciendo, joder, esa es la situación. Por eso decía que en el mundo de los toros hoy todo va peor y la crítica pues no se podía salvar. Bueno, el maravilloso libro que ha escrito Miguel Ángel, en el que yo le he hecho el prólogo también, bueno, hay también un escrito del gran mirado Javier Villán donde viene a decir lo mismo, lo que era Colmenar, lo que era la corredera y lo que, aunque ahora lleva el hombre por sus problemas físicos, lleva algunos años que no asiste, pero igual nos duele muchísimo que esto vaya ocurriendo aquí. Y la situación de la fiesta, ahora mismo, pues esta es la fiesta de los toros, cosa que se olvida, no es de los toreros. ¿Qué está ocurriendo con la ganadería? Pues ya lo vemos, sota, caballo y rey, los mimosines estos, sin casta, sin fuerza, sin nada, para que el torero se ponga y haga su faenita, esos pegapases horrorosos. Y eso, por desgracia, pues no. Aún en Madrid, al ser 20 y tantos festejos, vemos ganaderías toristas. Bueno, 5 o 6, este año he metido alguna más. Pero por ahí en el resto, cuando son 4 o 5 festejos, pues los carteles los copan no solamente la figura, sino no van a matar a los de la de José Escolar, por ejemplo, sino que van a lo que van. Y luego, claro, después del toro, que es el elemento esencial, está el torero. Los toreros, quitando unos cuantos, porque vamos con ilusión a verlos, los que tenemos que tragarnos a ciertas figuras 8 o 10 veces al año, pues no llevamos ninguna ilusión. Pero es que el público, los aficionados, que es algo absolutamente distinto, pues unos pegapases horrorosos que no dicen nada, su faena de sota, caballo y rey, que ya lo hemos visto siempre, no aportan nada. Y hay otros toreros, bueno, pues una vez más, en los carteles de este año se ha quedado fuera Curro Díaz, un torero que nos gusta mucho. Nunca va a hacer un faenón, nunca va a salir por la Puerta Grande, ojalá. Sí, sí. Bueno, salió una vez, lo vimos, el 15 de agosto. Pero bueno, es un torero, 3 en Madrid. Bueno, pues 3, me alegro. Pues no sé, Uceda Leal, toreros de ese tipo, que son distintos, se quedan prácticamente fuera y en Madrid les dan alguna. ¿Qué vamos a decir de Fernando Adrián? Ya lo he comentado antes, ¿no? La injusticia, una de las mayores injusticias que se ha hecho en Madrid, con los empresarios que tenemos, que han ido de mal en peor, pues no es de extrañar, ¿no? Yo les digo, bueno, que los toreros nos ilusionan muy poquito, salvo excepciones. Hay toro y hay torero. ¿Qué tiene que haber después? Pues tiene que haber una normativa, un reglamento. El reglamento deja muchísimo que desear, aparte que hay 17 reglamentos, como sabéis, uno en cada autonomía. Por lo cual lo que va a reinar lo aceite en Sevilla y viceversa, el reglamento, el último, que es el último nacional, lo hizo un ministro absolutamente dictatorial, no por su posicionamiento, sino no tenía idea que era José Luis Porcuera. No sé si os acordáis que ¡Porcuera, salud! Y decían los del 7 y tal. Bueno, pues los asesores fueron los Peralta, fueron los Lozano, esos fueron los que hicieron aquel reglamento. Que ojalá se cumpliera, porque es que ni siquiera se cumple.
Entonces tenemos toro, torero, normativa y la autoridad. Como decía el pobre Salva, que para descansar, ¿quién defiende la autoridad? Y en la venta ese grito que a mí me ha servido muchas veces para titular alguna crónica o para comentar, pues la autoridad defiende el sistema, salvo rarísimas excepciones. En Madrid, desde que se fue y desgraciadamente ha fallecido hace poco Luis Espada, no hemos tenido ningún presidente que defienda de verdad a que se cumpla el reglamento y que defienda a la afición. Ninguno. Los hay más malos y irregulares, pero buenos, ninguno. Aquí en Colmenar, pues tampoco ha habido ninguno, y no solamente algunos concejales aquí, bueno, lo tienen difícil, pues luego tienen que pasar por el pueblo y tal, pero cuando viene de Madrid, como este último año de Eutimio era, ¿no?, el famoso horrorosamente malo, bueno, es una vergüenza. En las anécdotas que, bueno, ya sabéis que aquí alguna vez se les persiguió a José Luis González, a Moronta, tuvieron que refugiarse en los pinos hacia Madrid. Eso también se ha acabado, porque aquí antes, como cuenta Javier Villán, se trataba a los malos toros a cantazos, y a los picadores y tal. Está la anécdota del zapato y muchas otras. Pues ahora el público, pues el público, no confundir con el aficionado. En definitiva, toro, torero, reglamento, autoridad, todos vendidos al sistema. ¿Y qué queda de eso? Voy a dejar la crítica para el final. El público, que no es el aficionado. El público, la única verdad que ha aportado Jesulín a la fiesta fue cuando dijo que los aficionados que habían en autobús, y es verdad. Desgraciadamente, el sentido que había aquí, en general, ¿no? Bueno, pues se apreciaba el toro, pues es tierra de toros, y se apreciaban más o menos, bueno, por las cosas que hacían más las figuras, ¿no? Había una sabiduría que se daba en pocas plazas, de luego de las de tercera y luego de segunda como Colmenar, en ninguna, como ocurre también en Albacete, donde al menos, dentro de lo que cabe, me ha pegado un bajón enorme, al menos suele ser un toro de primera categoría, de segunda, como es la plaza. Pero el público está entregado, el público lo que quiere es que se corten muchas orejas. Parece ser que dividen el precio de la entrada entre el número de orejas, porque es lo primero que te preguntan, ¿cuántas orejas? Ninguno. ¡Oh, qué petardo! No, pues no, puede haber y puede haber un partido de fútbol con empate a cero que sea magnífico. Claro, las empresas vienen del público, no de los aficionados. Los aficionados somos sus enemigos. Y entonces, ¿qué nos queda de todo ello? Pues queda la crítica, que no sirve para nada en cuanto a que no van a rectificar, pero por lo menos que leyeran o escucharan. La verdad es que no quieren leer ni escuchar. Minoritaria, absolutamente. La época de la crítica con Joaquín Vidal prácticamente no solamente eso, sino que por desgracia los toros, como sabéis, están desapareciendo de las actividades sociales y de las redes sociales de los periódicos. Yo he estado 20 años en el país, y en el país cuando llegamos a San Isidro nos daban 2 páginas. Murió Joaquín Vidal y ya la dejaron en página y media. Ahora en una página y ahora ya ni siquiera en el papel. Ahora, como sabéis, pues si queremos leer Antonio Lorca hay que ir a internet. Por cierto, como siempre ha escrito un resumen magnífico de los carteles. Porque también, desgraciadamente, esa fuerza social que tenía el toreo se ha ido perdiendo porque no se informa. Ya de las televisiones no decimos nada. Creo que la pública debería dar toros, porque es una ciudad, no quieren hacerlo, pero sí. Y ya sabemos, al margen de la ideología política de cada uno de nosotros, ya sabemos que la gente de izquierda, pues los partidos de izquierda están en contra absolutamente. Bueno, depende, porque el PSOE, por ejemplo, está en contra de la fiesta en algunos sitios, pero en Albacete está a favor en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque le da muchos votos. Porque es una zona muy taurina y tal. En Andalucía también. En otros están en contra. O sea que por ahí tampoco tenemos ningún tipo de salida o ningún tipo de futuro. Y bueno, por no extender mucho, decir, bueno, y aquí en Colmenar sí que hay un 7, entre comillas, que es los de toros de la tierra, son los chavales jóvenes, que el año pasado, en el 2022, ya se manifestaron. En el 2023 daba gusto, eran muy pocos, pero eran los que decían la verdad, por eso fueron perseguidos, creo que les mandó el presidente de la policía, a la policía municipal, etc. Son algo así como el 7 y como un tendido en Albacete, el 9, minoritario también, donde bueno, pues se protesta un poco, pero al final no hay nada. Y que bueno, luego pues son los que te llaman y dicen, oye Emilio, muy bien la crónica de ayer, es el único que hace, el único, porque aquí por desgracia no viene nadie así, ni viene el país, ni viene Carlos Sirian en marca, ni nada. Desgracia. O sea que todo eso está un universo absolutamente en contra de la autenticidad y de la pureza de la fiesta. Porque hay que distinguir entre crónica y crítica, no en los toros, en todo. Me he hecho aquí un pequeño esquema que nunca lo había pensado, lo de la crítica. Una crónica, como su nombre indica, es cronos, tiempo. Pues sale el toro, pesa tanto, la faena con 3 verónicas, una chicuelina, luego la espada,
y luego 4 series con la derecha. Usted tiene que analizar si las series con la derecha, si los naturales están bien pegados, está metiendo el pico, si carga la suerte, en fin, ese tipo de cosas. Eso, en teoría, debe ser la crítica, diferente de la crónica. Eso es fundamental. Entonces, había tiempo en que en los periódicos, en los medios de comunicación, a los más tontos los mandaban a hacer deportes, a escribir de deportes y tal. Bueno, pues iban aprendiendo. Y claro, entender un partido de fútbol más o menos, pues tampoco es tan difícil. Pero ver una corrida y saber de qué va, lo fundamental es que conozcas el toro. Fundamental. Por encima de todo. Si no conoces el toro, igual puedes escribir cosas que igual no están en contra, porque tú estás en contra de esa pureza, sino porque no tienes ni idea. Y de esos, a verlos, haylos, y cada vez más. También tienes que saber el sistema, tienes que saberte dónde te metes. Tienes que saber cómo está el sistema taurino, es una auténtica mafia manipuladora, que los novilleros muchos tienen que seguir pagando por torear, que cualquiera de nuestra profesión, bueno, a veces no nos pagan, o nos amenazan con pegarnos, pero que encima pagues tú cuando te vas a jugar la vida, esa como muchas otras, ¿no? O decir, si no se afecta la corrida, yo no toreo. O sea, tienes que saber que el sistema en el que estás, que es muy injusto. Si sabes del toro y sabes del sistema taurino, te queda otra opción después, que es conocer el medio en el que vas a escribir. Porque claro, si es en determinadas revistas taurinas que están siempre a favor de las figuras, que son las que se anuncian por otra parte, pues entonces lo tienes crudo. Si estás en un periódico, yo he estado tanto en El País como en el Diario Crítico, en Madrid Diario, mis colaboraciones con la Tribuna de Albacete, yo siempre he escrito lo que me ha parecido bien. ¿Ha gustado? No ha gustado, normalmente no ha gustado mucho, y menos en Albacete, pero eso es fundamental. Si tú sabes esas 3 cosas, si tienes conocimiento del toro, del sistema y conocer tu medio, pues ya, ¿qué te queda? La independencia. Contar lo que tú crees que has visto, porque la objetividad pura prácticamente no existe. Ahora hay que ser subjetivamente honesto y contar lo que tú has visto, lo que te parece a ti. Recuerdo que a Joaquín Vidal una de las veces, a él le gustaba un poco este tipo de reuniones, a Joaquín Vidal, que es muy difícil que fuera, pero en una vez en la Peña de Madrid, los de Juan, sí, José y Juan, pues le preguntó un chaval, oye, ¿qué tengo que hacer yo? Dijo, pues esto es muy fácil. Muy fácil. Escribe siempre lo que pienses. Solucionado. A lo mejor te equivocas o no, pero si tú eres independiente, si sabes de todo, pues tú escribe lo que piensas. Igual no aciertas, pero lo normal es que lo hagas. Y creo que estas cinco cuestiones que os he dicho son fundamentales. Luego sí podemos profundizar más, porque eso de a quién defiende la autoridad que decía Pobre Sala también, ¿a quién defiende la crítica? Pues la crítica hoy en líneas generales, suponiendo que sea crítica, defiende al sistema. Y por otra parte el sistema ya se protege, porque lo que no puede ser es que la presentación de los carteles de Madrid, que por desgracia en Albacete también tenemos al impresentable de Simón Casas en la empresa junto con Manuel Amador, usted tiene que hacer, yo cuando estoy en Por del País se presentaban los carteles en una rueda de prensa y ahí hacemos preguntas a los Lozana, quien sea, o después a Chupera, y vale, una entrevista, y vas allí, ¿por qué no viene este? Pues es que pide mucho dinero. Entonces tú ibas al torero, algunos se callaban y te decían, pues, ibas a los partidos. Ahora nada, te hacen una fiesta y que no tiene nada que ver con los toros, una fiesta muy rimbombante a la que por fortuna a mí no me invitan, y a la que por supuesto que no iría, y nada, no, nadie. Estoy seguro que Antonio Lorca muy pronto me dio una entrevista a García Garrido o a Simón Casas para preguntarle todo lo que hay que preguntar sobre los carteles. Ya sabemos que no va a servir para nada. Pero es una forma también de torearnos, no solamente a los críticos, sino a la afición. Yo hago hoy una fiesta y ya hasta que llevan 4, 5, 6 años nada más, antes de la pandemia, no se hacía. Eso se está extendiendo en muchas otras plazas. Y con lo cual, como la mayoría de los críticos pues les parece muy bien y se les ocurre, pues ya se han quitado ahí la posibilidad de que haya alguna pregunta de las que no les gustan. Y yo recuerdo una anécdota que tengo, creo que de mi opinión, la empresa menos mala de Madrid en los últimos años ha sido los Lozano. Ojo, que no eran santos de individuación ni eran ninguna maravilla, pero eran aficionados, ¿no? Y tenían un gerente, Manolo Cano, que Rosco lo conocerá, que bueno, era un hombre pues con mucha gracia, mucha guasa, pero muy listo, muy listo. Y bueno, pues Joaquín Vidal hacía las crónicas, yo hacía el resto de información, bastantes entrevistas de este tipo, y un día, no voy a decir el personaje, luego si tomamos unas cañas se lo dijo en privado, un periodista importante de los que están al servicio de las estructuras, que estaba en la entrada que había en las ventas, ¿te acuerdas? Por detrás, Rosco, que a la derecha estaba la secretaría, una ventanilla y tal, ¿no? Y entonces yo había quedado con Cano a las 12, recuerdo, y el periodista, pues todos que eran, había quedado a las 11:30, todos del sistema. Cuando llegué yo, a la chica que ve en la ventanilla,
dile a Manolo Cano que está aquí Emilio Martínez. Y me miran los dos, oiga, estamos aquí antes, si yo no he dicho nada, yo he dicho tal. Y sale Manolo Cano y dice, Emilio, pasa. Se pillan un rebote los otros enormes. Y digo, hombre, Manolo, si es que esto está a mi servicio, tú no te preocupes. Si yo sé que tú me das leña y haces muy bien, yo sé que estuviera en tu sitio. Esto. Y dijo, ahora vamos a tardar 1 hora y pico, allí hablamos de flamenco, porque no. Y al salir estábamos nosotros con un morro y se lo soltó. Oiga, don Manolo, bueno, vosotros estáis a mi servicio. Joder, a mí me dicen eso y me voy, ¿cómo va a tu servicio? Pues se callaron y tal. Es una buena paradoja, una metáfora, mejor, de cómo estaba la situación de entonces. Pues ahora es muchísimo peor. Y bueno, pues creo que en líneas generales os he detallado anécdotas y lo que yo pienso de la crítica taurina, de modo que aquí el más joven, pues que ataque ahora, mi discípulo favorito, y luego pues tendremos un coloquio que es siempre los que venimos aquí a colocar el rollo, donde más aprendemos de las preguntas y del coloquio. Así que gracias por la escucha y adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes, gracias Emilio y bueno, gracias Miguel Ángel por la invitación. Hace unos meses estuve también en Colmenar con los amigos de Toros de la Tierra, que los ha mencionado Emilio, y dije más o menos lo que voy a decir ahora, ¿no? Que me hacía especial ilusión venir a Colmenar Viejo por ser una de esas tierras pues que siempre mis mayores o mis maestros, en este caso por ejemplo Emilio, pues siempre me han contado pues muchas anécdotas de ese Colmenar de otro tiempo que le caracterizaba por esa dureza y por ese público tan peculiar y por esa afición tan exigente, ¿no? Yo siempre, pues eso, al final vivimos casi de nostalgia hoy en día los aficionados, y siempre, a pesar de que desgraciadamente no viví esa época, porque las veces que venía a Colmenar ya he vivido una plaza, una afición en decadencia, pues me reconforta pensar, o al menos me alegra y me gusta el conocer esas anécdotas de cuando los presidentes se tenían que ir escoltados o cuando les tiraban piedras a los picadores y tal. Y bueno, es el caso, como ha dicho Emilio, de otras muchas plazas. En Madrid lo tenemos muy cerca y la mayoría lo conocemos, por supuesto, y de otras muchas, ¿no? De otras muchas que también ha mencionado Albacete, Emilio, pero por ejemplo una plaza que yo no conozco mucho, pero de la que me han hablado que era una plaza también muy dura, muy exigente, es Logroño, por ejemplo. A mí eso Carlos Lián me ha hablado mucho de que era una plaza, la antigua, antes de que se construyera la nueva, la cubierta, que era una plaza muy navaloniana, que era, ahí Navalón tenía muchos seguidores y era una plaza muy dura. Eso pues ya ven en lo que ha quedado Logroño. Ahora no sé si son dos o tres festejos con las figuras y con el torito de siempre y nada más, ¿no? Entonces, Colmenar Viejo al final, pues como otras tantas, son de estas plazas que tuvieron una historia y que se caracterizaron por esa dureza, por esa exigencia, y que desgraciadamente hoy en día pues no es así, ha desaparecido eso. Pero bueno, aún queda una resistencia. Yo siempre a los aficionados de este tipo, a los aficionados exigentes, yo les llamo la resistencia, y aún pues eso, quedamos grupos pequeños en distintos lugares, en distintas zonas, que ahí pues a contracorriente pues vamos resistiendo. Pero por eso, por la historia que tiene esta ciudad y esta afición, pues por eso mi agradecimiento a Miguel Ángel por haberme invitado y por darme la oportunidad de estar hoy aquí. En cuanto a la crítica taurina, por hacer un poco, aunque después hablemos un poco de lo que a mí me parece lo que es la crítica taurina hoy en día, o de mis llamados compañeros y tal, por hacer un poco de pedagogía, como mencionaba Miguel Ángel al principio. A ver, yo por ejemplo sí que soy periodista de formación, pero creo que, y lo he sabido, muchos críticos taurinos que no eran periodistas de formación, pero que han hecho crítica taurina y que la han hecho muy bien. Yo creo que al final un crítico ante todo tiene que ser aficionado. Eso es lo fundamental y lo básico. A partir de ahí, lógicamente, tiene que saber escribir para poder expresarse. Y, pues como ha dicho Emilio, al final es contar lo que a ti te parece una tarde de toros, ¿no? Yo, por ejemplo, voy con mi libreta, con el boli, y voy escribiendo según lo más destacado. No escribo todo el rato todo, pero sobre todo pues un resumen un poco de lo que ha sido el toro, de lo que ha sido el torero. Para empezar, por supuesto, muy importante, la presentación del toro cuando sale, que es una cosa que hoy en día en las crónicas, en las críticas, en la mayoría se omite. Es decir, se habla pues al final de las orejas, a veces un poco del comportamiento del toro o de cómo ha estado el torero, pero por ejemplo lo de la presentación prácticamente es que ni en las fichas ni en las reseñas se menciona, ¿no? Algo que para mí me parece
fundamental. Es decir, si yo veo una corrida de toros y la corrida no está bien presentada, para mí ya todo lo demás no vale. Es decir, empezando ya por ahí. Entonces, pues toma nota de la presentación, tomo nota, y muy importante, del tercio de varas, un tercio, desgraciadamente, que también está en peligro de extinción y que los taurinos nos han prácticamente arrebatado en los últimos años. Ya viene de atrás, porque yo leo a Joaquín Vidal, por ejemplo, a Emilio, a Alfonso Navalón, y hace ya muchos años de eso, que yo prácticamente ni había nacido, y ya se hablaba de eso, de la crisis en el tercio de varas, pero todo eso lógicamente se ha ido agravando, y hoy en día, pues para ver un tercio de varas, pues prácticamente nos tenemos que ir a Francia. Yo desde hace unos años voy mucho a Francia y es una de las cosas por las que voy allí, porque dentro de lo que cabe, al menos aún se cuida la suerte de varas, y el público exige que la suerte de varas, el tercio de varas, se realice con cuidado y se haga bien. Desgraciadamente, en Madrid, en la primera plaza del mundo, en la que se supone es la plaza más exigente, pues ya el tercio de varas prácticamente también es un simulacro, salvo en determinadas corridas muy puntuales, o salvo por la exigencia de un sector del público, principalmente del tendido 7, que a veces, por exigencia hacia el torero, les hacen poner al toro un poco más lejos, pero si no, pues tampoco lo podemos ver. Y luego, pues eso, tomar nota de la faena y, por supuesto, de la colocación de la espada, también fundamental. Y en base a eso, pues al final, yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas o los críticos taurinos es construir una historia, porque también, por ejemplo, ha mencionado Emilio, lo que es la crónica taurina en sí, objetivamente, que es una descripción detallada y según desde que sale el toro hasta que muere, de lo que ocurre. Eso a mí, por ejemplo, como lector me parece muy aburrido. Es decir, que ha salido el toro, le han pegado 4 capotazos, después 2 puyazos, después 3 pares de banderillas. Esa descripción a mí me aburre, no me sirve de nada saber eso. Yo lo que quiero saber es lo que ha pasado, el juego de la corrida, cómo han estado los toreros, cómo se han hecho las cosas, pero yo lo intento hacer pues construyendo más o menos una historia que sea además amena de leer, que el lector no se aburra, y si puede ser, pues que se ría un poco. Yo, como doy muchos palos y soy como Emilio, de esta escuela de Joaquín Vidal, de Alfonso Navalón y tal, a mí lo que más envidia me da cuando he leído a mis maestros, y cuando leo sobre todo a Joaquín Vidal, que es al que más admiro, pues yo me descojono de risa leyendo sus crónicas taurinas, en las que está diciendo barbaridades y pegando palos a diestro y siniestro. Pero yo creo que a los taurinos les hace mucho más daño y les joroba mucho más que les hagamos una crítica de esa forma, desde ese humor negro, desde ese sarcasmo. Creo que les duele mucho más, y yo es particularmente lo que intento hacer, ser muy crítico, ser muy duro, pero siempre intento con un punto de gracia o de ironía, a veces sale, a veces no, para que el lector, pues al final, dentro de que diga, pues, vaya mierda, vaya desastre, pero al menos se lleve ese rato de por lo menos de gracia o de entretenimiento, ¿no? Entonces, para empezar, como decía, yo creo que lo fundamental es ser aficionado, conocer lógicamente al toro, conocer la técnica, conocer las suertes, los encastes, ser aficionado, en definitiva. Y luego también es muy importante saber para quién escribes, a quién te diriges. Es decir, tienes varias opciones, como ha dicho Emilio, y te puedes dirigir. Yo escribo particularmente para el aficionado. Es decir, yo me siento, escribo para el aficionado, cuento lo que yo he visto y nada más. Me da igual si al torero le gusta, o si al ganadero le gusta, o si al empresario le gusta. Yo escribo para el aficionado. Desgraciadamente, hoy en día, ¿qué ocurre? Que nuestros compañeros, por llamarlos de alguna forma, no escriben para el aficionado. Ellos escriben para el taurinismo, sea para los toreros, sea para los ganaderos, sea para los empresarios. Por un lado, a veces porque viven de eso, es decir, porque muchos de esos medios de información, entre comillas de información, sean en portales taurinos, revistas, en la televisión y tal, viven de la publicidad de los toreros, de los ganaderos, que ponen dinero todos los meses para que esos portales o esos medios puedan subsistir. Eso directamente viven de la publicidad, o indirectamente viven de los taurinos, pero de otra forma, como puede ser a base de pues, pases de callejón o a las ferias, entradas, o al final, algo que a mí me parece lo más triste del mundo, que es directamente que se venden por un abrazo, por una comida o por la simpatía de un personaje taurino. Esto me lo ha dicho muchas veces Carlos Ilián, que recuerda
otra época, pues hace 50, 60 años, cuando estaba el llamado sobre, que ha sido muy famoso y que todos ustedes lo conocerán, y me cuenta de casos de gente que efectivamente que vivía de eso. En los periódicos había algunos periodistas o críticos taurinos que iban por la mañana a los hoteles y la cuadrilla pues les daba un sobre con esa remuneración por parte del torero. Eso está mal, está muy mal, pero a mí me parece mucho más triste lo de hoy en día. Es decir, hoy en día muchos de nuestros, entre comillas, compañeros se venden por nada, es decir, no se venden directamente por un sueldo para vivir, sino se venden pues porque quieren llevarse bien con el torero, quieren que les conceda entrevistas, quieren que les invite a la finca o quieren simplemente por eso, llevarse bien y tener ese contacto. Yo, por ejemplo, o Emilio es el caso, hemos tenido, lógicamente, al trabajar, al final tienes que también entrevistar a personajes y puedes tener con unos mejor o peor relación. Pero al final la cuestión, o yo creo que una de las cosas más importantes para poder ser independiente, como decía Emilio, es no tener amigos dentro del taurinismo. Es decir, yo me puedo llevar mejor o peor con alguien, puedo tener mis simpatías hacia un torero, hacia un ganadero, pero no me considero que tenga ningún amigo, ni torero, ni novillero, ni ganadero, ni nada. Uno, porque eso me permite ser independiente, decir lo que me dé la gana y me da igual cómo lo vean ellos. Y luego también porque no te obliga en un determinado momento a decir, joder, este chaval es mi amigo, se la está jugando, no está bien, lo intento tapar un poco. Yo la verdad es que los casos en los que a veces, parece curioso, pero es verdad, a veces que he tenido algún novillero, algún torero que no he sido amigo, pero que tenía más simpatía por él, que lo conocía más, he sido todavía más duro de lo normal, para así guardarme las espaldas y decir, mira, yo puedo tener simpatías, puedo tener cierto contacto contigo, pero lo importante es mi trabajo, ser honesto con los lectores y con el aficionado y decir lo que pienso, ¿no? Entonces esa independencia es fundamental y ya digo que para ser independiente pues no tienes que tener amigos entre los miembros del sistema taurino. Entonces pues al final pues con esa independencia, con esa afición, el tener claro para quién escribes y para quién no, pues intentamos hacer la labor pues lo más honestamente posible. A veces aceptaremos, como decía Emilia, a veces no. Yo, por ejemplo, soy muy partidario, o me gusta cuando hay amigos aficionados u otros compañeros con los que discrepo. Yo, por ejemplo, con Antonio Lorca, yo soy como su segundo, él es el titular de la sección en el periódico En El País. Yo hago las crónicas cuando él no está en Madrid, por ejemplo, o cuando yo viajo a Francia o a otras ferias. Y yo a veces, Antonio escribe y yo no estoy de acuerdo con él, o él no está de acuerdo conmigo, como me puede pasar con Emilio, con Carlos Señal. Es verdad que normalmente, casi siempre coincidimos, sobre todo en lo básico, en lo fundamental, pero hay a veces que hay discrepancias, como entre ustedes cuando van a una corrida de toros y hay aficionados, compañeros que a veces pues, discrepan, ¿no? Yo creo que eso es importante, también te aporta riqueza y todos podemos aprender de esas discrepancias, pero siempre desde un punto de vista, pues ya digo, ético, de independencia, de honestidad con el lector y con el aficionado. Entonces yo es un poco lo que intento hacer cuando hago crítica taurina, cuando escribo. En las entrevistas, yo es una cosa, por ejemplo, que me hace mucha gracia cuando veo los toros en televisión, que no los veo casi nunca porque me pongo enfermo, pues cuando escucho las entrevistas, entre comillas entrevistas en el callejón, de las personas que están ahí en el callejón y que no hacen nunca ninguna pregunta al torero. Lo único que sé es, has estado muy bien, ¿no? ¿Cómo te has visto? Te has visto muy bien, ¿no? El toro no sé qué, no sé. Es ya adelantar la pregunta la respuesta del torero para que digan que, pues eso, que se han sentido muy bien. Ellos ya hacen cualquier omisión a cualquier crítica y decir, no, qué buena estocada o qué buena faena, qué buenas... Mira, usted debe ser periodista, pregunte al torero cómo se encuentra, qué le ha parecido el toro, qué le ha parecido la reacción del público, que te explique. Él dará su versión, puedes estar de acuerdo con él o no, pero no le hagas ese trabajo de no hacer ningún tipo de preguntas, sino simplemente darle la respuesta ya hecha para que él simplemente pues se luzca, entre comillas, ¿no? Ese es un caso, o el caso de los comentaristas, que por eso digo que yo no soporto y me pongo de muy mala leche y al final o le quito el volumen o lo apago, porque en vez de hacer pedagogía, en vez de explicar, en vez de contar lo que está pasando y lo único que se dedican es a comentar como si fueran colegas y a decir lo bien que ha estado el torero,
el esfuerzo, el mérito que tiene eso, y por supuesto siempre si hay que poner alguna pega o decir algo malo, eso es culpa del toro. Como el toro no se puede defender y el ganadero normalmente es mucho más discreto, está más callado y el ganadero no es tan protagonista, pues todas las cosas malas siempre la culpa la tiene el toro. En cambio el torero siempre es maravilloso, siempre lo hace todo bien, ¿no? Entonces pues es una falta total ya. Yo no digo que en televisión pues bueno, sean como nosotros de duros, que a veces podemos ser muy duros o muy críticos, pero bueno, al menos un mínimo, una pizca de contar un poco lo que está pasando para que la gente de su casa pues al menos siga un poco. Yo por ejemplo, mira que no son tampoco santos de nuestra devoción y que tampoco era una cosa nada del otro mundo, pero yo lo veo ahora retransmisiones, por ejemplo, de la época de Fernando Fernández Román con Roberto Domínguez o con Manolo Morés con Antoñete en la primera época, y dentro de que no daban palos casi nunca, pero por lo menos intentaban describir un poco lo que ahí sucedía. Pues si eso era poco, cómo ha evolucionado eso y cómo hoy en día, hace unos años con Movistar, ahora con lo de Guantoro y tal, es que no hay nada de eso, es que ha desaparecido la mínima, ya no crítica, sino la mínima descripción de lo que pasa, y lo único a lo que se dedican es a tirarle flores a los toreros y a echarle la culpa al toro, ¿no? Al toro y al público también, como al tendido 7, que según ellos pues tiene la culpa de todos los males de lo que le pasa a Madrid. Entonces al final, pues bueno, la crítica taurina hoy en día para mí prácticamente no existe. Es publicidad, es propaganda taurina, yo la llamo propaganda taurina. Ya Emilio ha hablado de los pocos de esos extraterrestres que aún resistimos ahí a contracorriente, como Antonio Lorca en El País, como Carlos Irián en Marca, Javier Villán, que ya no escribe, pero además pues, recordarle por supuesto en este aula que ha sido todos los maestros, Emilio, y bueno, y ya pues antes yo mis maestros, además de Emilio directamente, o Antonio Lorca o Carlos Irián, a los que he podido conocer y con los que comparto muchas tardes de toros, pues a los que más he leído y a los que más admiro, por supuesto, son a Joaquín Vidal, a Alfonso Navalón, y ya más atrás pues a Gregorio Gorochano, Antonio Díaz Cañabate, por lo menos, a pesar de que no fueran tan duros, pero sí que se aprende de toros y yo creo que de escritura con ellos. Así que pues hoy en día eso, pues la crítica taurina prácticamente no existe, y el aficionado lógicamente está huérfano de esos faros que hubo en otro tiempo en los que apoyarse y en los que ser un contrapeso a lo que es el sistema taurino y al taurinismo, ¿no? Entonces pues bueno, la situación es difícil. Además cada día en los medios de verdad que tenemos menos espacio, nos dan menos sitio. Y bueno, pues al final tienes que elegir. Yo, por ejemplo, personalmente yo no vivo de esto porque no puedo. Es decir, siendo como soy y siguiendo esta línea, no me queda otra que dedicarme a otra actividad laboral, y esto simplemente pues hacerlo prácticamente por placer y como hobby y porque me gusta, pero no te puedes dedicar a esto porque hoy en día los únicos que viven de esto pues son muy poquitos, y lógicamente personas que están al servicio del sistema o en medios de comunicación que no te permiten esa libertad y esa crítica. Así que pues yo creo que, no sé, ahora podremos charlar un poco más, o Miguel Ángel si que expliquemos alguna cosa que nos hayamos dejado, pero es un poco pues mi visión y lo que yo intento hacer como periodista, como crítico taurino. Si no voy a más que a decir dos cosas, bueno, dos puntualizaciones de defensa de mi pueblo. Lo de las piedras es muy antiguo. Lo de las piedras es verdad, pero es muy antiguo. Estamos hablando del principio del siglo, y es cuando la plaza no tenía las gradas de cemento ni de piedra, y que eran unos terraplenes de tierra y de piedra. Aquí en Colmenar hay mucho granito, entonces había mucho, y cuando lo tenían a mano lo tenían a mano, y efectivamente cuando el picador estaba mal, el picador o el matador se llevaban a cantar. ¿Al Litri no le persiguieron a cantar? No, lo del Litri ya estaba todo de piedra y cemento. Al Litri se le persiguió, pero no con... Más civilizado. Yo tengo una anécdota con este, ¿cómo se llama? Uno que era de Radio Nacional, Carabias. Hace mucho tiempo, cuando venía Molés y Carabias, y entonces yo lo hacía para la comarca, y estábamos en el callejón,
Y hablando, estaban los dos hablando, por si Carabia, y le dice Carabia a Samuel, le dice, joder, esta afición es muy dura. Aquí, cuando estaba mal, tiraban piedras desde fuera. Y le digo yo, no jodas. Y me dice, bueno, es lo que me han contado. Digo, bueno, pues, digo, hombre, no es tan exagerado, no. Pero bueno, sí es cierto de lo de la dureza en otros tiempos. Y otra anécdota que has dicho tú de la dureza de la plaza de Logroño, pues Francisco se acordará de aquella anécdota, la llevaba Choperas todavía a la plaza. Y entonces, cuando Tierra de Toros era Tierra de Toros, el último año de la Plaza Vieja, por lo de Colmenar, fuimos a la feria de Logroño. Luego con un autobús y tal, divinamente, fuimos a comer a una bodega, todo muy bien. Y salió la corrida y íbamos pensando que Logroño era la leche en cuanto a presentación de toros. Pues salió, yo creo que la tenía Espartaco y alguno de estos, la corrida, y salió una corridita de nada. Y entonces empezamos a protestar, que se montó allí un sitio de mucho cuidado. Y entonces la prensa al día siguiente sacó la noticia y dice, la afición de Logroño se plantó. Y la foto eran todos de Colmenar. Eso está. ¿Te acuerdas de esa anécdota? No me voy a acordar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir algo? Paso por la... Bueno, en Albacete se hemos defraudado menos. Sigue saliendo el toro todavía, que ya lo he dicho y me duele, que me han picado, pero el toro más o menos, salvo cuando va la figura, y aún así a veces han tenido que tragar. Logroño es un desastre, parece, se ha perdido. Eran las dos plazas que competían, Logroño y Albacete de la de segunda, Logroño se vino abajo absolutamente. Digo, de Albacete hay que reconocer que no lo hemos pasado bien en Albacete, y en Albacete es muy drástico, porque para explicar si el toro topa o viste, vamos, es que se vive. Eso da anécdotas con Manolo. Pero bueno. Lo mejor es la merienda, ¿no? Sabéis que entre el tercer y cuarto toro, eso no falla nunca. Por cierto, un día Luis Francisco el Plan se pidió un rebote grande y él, como sabía, está casado con una chica de Albacete, es hermana de la mujer, desgraciadamente, la vida de ese gran torero, ese gran personaje fue Damaso González, ¿no? Y entonces, una de las corridas duras que mataba Esplá, y había estado mal el primer toro, y hay que resarcirse allí, se sentó en el estribo, y allí la gente, pues sacamos los bocatas, con chorizo, morcilla, y estaba allí una vez, se levantó y se dijo una, y dice, oigan ustedes, hombre, pero me voy a jugar la vida y ustedes aquí poniéndose ciegos, hombre, qué poca vergüenza, no vengo más a esta plaza. Siguió yendo, pero creo que en Almería se hace también, y creo que en ningún sitio más. Sabes que tiene asegurado bueno, entre el tercer y cuarto toro, el tercer y medio, que en la merienda no falla. Quería puntualizar 3 o 4 cositas, por supuesto, remachando lo que tú has dicho. Lo del tercio de balas, solo yo antes me he referido al reglamento Corcuera, que es del año 91-92, con el senador Arévalo, taurino total, que, bueno, pues ese defendía la fiesta, ¿no? Ese reglamento se hizo a expensas de los Choperas, de los Lozano, de los Peralta, que entonces me mandaban mucho y tal. Esos fueron los que asesoraron al ministro Corcuera, y luego también se dejó asesorar por aquella prensa que está dentro del sistema, y ahí desapareció, que en las plazas de segunda, y entonces sí que eran 2 varas, ahora es una nada más. En la de primera, aunque sea un simulacro, eso desapareció. Con lo cual, el supuesto tercio de quites pues desaparece, porque no hay rivalidad. Al que le corresponde el toro, si no quiere entrar, el otro no puede entrar. Eso es una de las cosas. También en ese reglamento se logró, el subsecretario que tenía Corcuera era un hombre, un jurista magnífico, que de hecho luego iba a ser, no por ningún tipo de partido, llegó a ser vicepresidente del Tribunal Constitucional por cuestión interna. Desgraciadamente murió en un infarto en Albacete. Bueno, consiguió que al menos pudieran presidir aficionados, cosa que no se utiliza casi, pero lo consiguió. Y que también consiguió que, si después de esa es otra, lo de las astas, antes se enviaban análisis, las 200, 300 astas de toda España. Ahora ninguna, pero ninguna. Cuando digo ninguna, es ninguna. Y entonces consiguió que si se lidiaba la ley, como los presidentes estaban vendidos, pues aunque los veterinarios ya no era obligatoria su opinión, ya era simplemente, ellos la comentaban. Bueno, consiguió que se pudieran analizar las actas sospechosas, se miran después y multar. Eso está en el reglamento todavía, en el nacional, ¿no? Pero el reglamento Corcuera fue un desastre total, y ojalá se cumpliera, a pesar de todo, si está la cosa mal. También ha dicho que, bueno, que él es periodista, y yo también. A mí antes, yo me he dedicado y me estoy dedicando ahora a la cultura, me he dedicado al periodismo. Y a mí hace tiempo me llamaban el crítico torero y no me importaba. Ahora sí me importa, no me gusta que me digan crítico torero. No, yo no soy, yo soy periodista que escribe de toros.
y que creo que entiendo algo, pero no critico taurino porque hemos conseguido o han conseguido los compañeros pues hundir totalmente la profesión, que podría ser una profesión como otra cualquiera, ¿no? O sea, es importante porque además, como ha dicho Alejandro, no solamente es que tener las cosas claras, hay que contarlas para que el lector a la cuarta línea no se vaya. Y entonces es importantísimo el humor de Joaquín Vidal, el humor que yo creo que también tengo, y también Alejandro, y eso les jode mucho a los taurinos, porque es una forma de reírse de ellos y no les gustan las comparaciones. Y por último, ahora es que los niños estos tienen 7 jefes de prensa para llegar a Manzanares o al otro, madre mía, antes un torero le llamabas, yo tenía los teléfonos de todos los toreros de España, o está en el país, y le llamaba Espartaco, y a todo el mundo, y se ponían, no había móviles, ahora sería más fácil todavía, joder, ahora para hacer una entrevista. Primero te preguntan de quién es, Emilio María, nada, no hay entrevista, de la grande, otros sí, ¿no? Y con lo cual ya, en vez de estar en contacto con la sociedad y ser gente asequible, ¿no? Ya están como los futbolistas endiosados, ya nada, no consiguen, no dan ningún tipo de... Es una forma de contribuir a que la fiesta se conozca. Eso ya prácticamente ha desaparecido. Y es verdad que yo he tenido contacto, pues me conoce mucho en Albacete, Damaso González, mi padre era maestro de escuela. Yo también soy maestro de escuela, pero no he querido ejercer porque no quería pelearme con los niños. Me dediqué al periodismo. Pero quiero decir que Damaso González, que era lechero, iba por las noches, solamente por las noches a clase, porque por el día estaba todo el día ordenando las vacas y con una bicicleta repartiendo por ahí por Albacete. Y el día que mi padre era de los maestros antiguos de Palmeta, que no digo yo que sea, pero ahora el péndulo se ha ido al otro lado, de palo. Ahí el que lo cumplía, 2 y yo 4, por ser el hijo. Entonces, bueno, pues el Damaso fue mucho a la escuela de mi padre, yo tenía una buena amistad con él, pero cuando estaba mal, que pocas veces está mal, porque su torero, en fin, no era un torero artístico, pero fue un torero que con el tiempo se ha ido valorando. Pues alguna vez se cabreó conmigo porque yo lo ponía para ir más duro que porque me jodía de un amigo mío que hubiera estado mal, ¿no? Entonces son eso, 3 o 4 cosas que quería puntualizar y ahora ya, pues nada, aquí estamos a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Quieres decir algo, Alejandro? No, la verdad es que una cuestión ya más técnica entre periodistas que decía Emilio, o vamos a discrepar un poquito, con lo que decía de que a ti no te gusta que te llamen crítico taurino, sino periodista. Yo, en cambio, sí que prefiero que me digan crítico porque pienso que hoy en día el periodismo taurino directamente no existe. Es decir, el periodismo taurino debería ser aquel periodismo que al final investiga, da noticias, aporta luz, ¿no?, en el mundo taurino. Hoy en día nosotros, por ejemplo, nos dedicamos principalmente, pues hacemos críticas de corridas, de ferias, si acaso pues podemos hacer algún reportaje de campo, alguna entrevista, pero lo que es el periodismo, como yo entiendo el periodismo, es decir, pues investigar, por ejemplo, algo que es muy complicado, pero que sería, a mí me encantaría hacer ese trabajo, pero bueno, necesitaría mucho tiempo para poder hacerlo, es una investigación, por ejemplo, para sacar a la luz todo lo que es el afeitado, quién afeita, quién lo ordena, cómo se hace, etcétera, etcétera, que todo eso al final lo sabemos un poco a escondidas y tal, pero ahí está el periodismo, ¿no?, que sacar a la luz eso, u otras tantas cosas, ¿no? Hoy en día, al final, en los portales taurinos no hay, yo por ejemplo, nosotros como periodistas muchas veces los jefes de prensa, de empresas o de toreros tienen nuestros contactos y ahí mandan la nota de prensa, pues tal va a estar en la feria no sé cuánto, o tal ha recibido el premio tal, o se presentan los carteles de San Isidro ayer, por ejemplo, en Madrid. Pues hoy en día los portales taurinos es que ni siquiera, o sea, lo único que hacen es publicar la nota de prensa directamente, como se las manda el torero, se las manda la empresa, pero ni siquiera tienen hacen el trabajo de modificar un poco, darle un poquito de forma a esa nota de prensa, cambiar el titular. Es decir, para mí hoy en día, si la crítica taurina prácticamente no existe, es decir, salvo el caso de 4 o 5 locos que hay que damos haciendo crítica, lo que sí que yo creo que no existe para nada es el periodismo, por eso, porque no se hace periodismo en los toros como si se puede hacer periodismo de investigación en otros sectores, en otros ámbitos. Una cosa muy breve también, es cierto lo que comentas. En los tiempos yo estuve en el país 20 y tantos años y ahí sí hacíamos información taurina, porque cuando había una noticia se publican los carteles de tal o alguien que te filtraba algo y tal, eso informábamos, hacíamos reportajes, seguíamos a los toreros heridos, publicábamos la lista de afeitadores, que eso les jodía enormemente, porque grandes ganaderías que daban que no, ahí teníamos Manolo Sanz, que como sabéis, veterinario magnífico, creo que era de aquí, de Colmenar, bueno, pues él
era uno de los que demostró que Victorino había afeitado, según el cambio estuvo 2 años sin aparecer por Madrid. Entonces nosotros la publicábamos incluso hasta en portada, porque una de las veces el Real Miura había afeitado, según el listado de sanciones del Ministerio del Interior del PP. Bueno, propuesta de sanción que luego normalmente... pero el Ministerio llegaba hasta donde... Y entonces eso era información, no solamente era la crónica, de que normalmente, salvo cuando Joaquín iba a otra plaza y la hacía yo en Madrid, pues yo le hacía la columna de apoyo con entrevistas a los toreros antes y después, no entrevistas diciéndole que habían estado, sino que ya está mal, pues si alguno se cabreaba, que era otro tipo de... En Madrid, en San Isidro, pues ustedes todos lo sabemos, cuando se rechaza una corrida, cuando se rechazan determinados toros, al final nos enteramos, si es que nos enteramos de qué ha pasado, pues porque uno se ha enterado, ha hablado con otro, no sé qué, y corre al final entre los aficionados o entre las redes sociales, se sabe, pero no hay un medio de comunicación que haga esa información de hablar con el presidente, con los veterinarios, con el ganadero y decir por qué se ha rechazado este toro, por qué se ha rechazado esta corrida, o por qué causa baja este torero. Es decir, es a lo que me refería de que hoy en día pues no existe el periodismo taurino. Ya acabó, eso es el último, lo prometo. He hablado antes muy bien de Espada, Luis Espada, ¿no? El presidente, que estuvieron a punto de destituirle porque se le negó una segunda oreja a Ponce. Hace mucho tiempo Ponce estuvo muchísimos años sin salir a un rol de Madrid, como Espartaco, aunque el que tiene el récord es Manzanares, ¿no? Pero bueno, una de las veces estuvo el hombre medianamente bien, pegó un bajonazo, cortó una oreja, un aluvión de petición y tal. Yo como periodista, estando de acuerdo en que no merecía la segunda oreja, me fui a Espada. Cuando bajaba por las escaleras, me atendió como siempre. Eso inclusive Moronta, todos los de aquella época, que no nos gustan, te atendían siempre y daban su versión. Entonces él me dijo, pues no, es que no ha cumplido el reglamento, porque mire usted, no ha toreado con la izquierda, no ha toreado con el capote y ha pegado un bajonazo. Según el reglamento, para la segunda oreja que el del presidente tiene que estar toda la lidia correcta. Y como no ha sido, pues por eso ha dado. Claro, eso publicado en El País, que era el periódico que más se vendía entonces y tal. Bueno, hubo una reunión de todos los taurinos y el ministro Corcuera a punto de destituirle con algún otro presidente, que me voy a callar el nombre porque lo sé pero no lo puedo demostrar, apoyando que lo echaran. Pero ahí se publicaba y entonces pues en el Mundo, no, el Diario 16, pues también, bueno, competíamos en cada uno en dar un tipo de noticia, ¿no? Y el presidente que le dio el rabo a Palomo, que fue destituido al día siguiente por la presión que hizo en ese momento también ABC con Vicente Zavala, cuando Vicente Zavala aún era más crítico y más duro, y eso el ABC, que en ese momento, aún con el franquismo y tal, lógicamente tenía un poder de influencia muy importante, que saliera ese escándalo, que se hubiera concedido ese rabo, supuso que se destituyera un presidente al día siguiente, ¿no? En Madrid. Por lo tanto, ahí es lo que demuestra el poder o la influencia que tuvo en determinados momentos la crítica taurina para cambiar a veces las cosas, ¿no? Que sería muy positivo hoy en día. Ya. A ver, Rosco. Buenas noches. Vamos a ver, una vez más me he caído por aquí, como tú sabes. Y me refiero, que como estoy contando anécdotas cosas, a la salida un día de los toros, pues nos damos cita en el bar César, que está justamente enfrente de la Puerta Grande, bueno, un poquito descorado, como diría Valdano. Ahí nos damos cita, pues 20, 30, 40, tomando cañas ahí alrededor de una mesa y tal. Y ese día vino doña Esperanza Aguirre a los toros. Hombre, y cuando la veo pasar, así pasa por detrás, digo, hombre, presidenta, digo, hay que hacer algo por la fiesta. No la veo que usted mueva algo por la fiesta. Digo, por ejemplo, usted que manda en Telemadrid, ¿por qué no hace algo? Porque ya que la Feria de Madrid tenía que hacerlo. Dice, toma nota. Dice, no va descaminado. Dice, pero claro, tiene que haber un poquito más de respeto para eso no lo contestó. Pero bueno, no va descaminado. Vale. Toma, que quede claro, así. Y entonces, ahora al hilo, que se han pasado un montón de años, y anoche estuvieron presentando los carteles en Telemadrid, se jactaron de todo, no habló la presidenta de los aficionados para nada. Fue todo fue de todos menos de los aficionados, ¿sí? O sea, porque la estoy escuchando yo. Alguna vez se le escapó alguna palabra de la gente que va a los toros, pero así, aficionado de pro, no habló para nada. Y ahora, recientemente, nosotros, la Asociación El Toro de Madrid,
hemos escrito una carta que queremos que nos lleven alguien importante a la asociación, o que venga alguien importante, porque como hacemos todos los jueves las tertulias, pues queremos a alguien importante. Y nos ha contestado la carta que sí, que puede, que ahí está Miguel Avellán. Entonces, claro, Miguel Avellán pues salió de allí, el hombre mal con nosotros, salió mal. Se sentó, en cuanto le dije yo una palabra que no le gustó, pues se quiso levantar y le sentó Roberto, y le sentate, si no va a pasar nada. Quiero decir que estamos perdidos, que no hay nadie solvente que sepa de toros aparte de Miguel Avellán. Y si saben, se lo guardan. Pues si saben, señores, a mí me da calidad que venga acá por los aficionados. Pues no se ha dado la gana. Así que, hablando de todo esto, ¿qué porvenir nos espera a nosotros? ¿Qué porvenir? A ver, ¿qué porvenir? Pues es, bueno, esa es mi pregunta. Dice que os la hago a los tres. Vale, ¿qué porvenir? Ya lo he dicho al principio, podemos ganar una batalla, pero que la guerra está absolutamente perdida y cada día más porque fracasa todo, toro, torero, apoderados, crítica, público, autoridad, fracasa todo lo que... Pero sí es verdad, bueno, Ayuso también ha hecho mucho por los toros. El año pasado subió el triple las entradas sueltas en San Isidro. No sabía que no ha hecho tal, que también... Pero no fue ella, fue el empresario. Claro, fue el empresario, que es como decir que fue ella, porque en fin está... Sin embargo, el empresario, como para aquello cuando lo de la pandemia, como bien sabéis, pues el lucro cesante famoso, como no había habido festejos, creo que era de 1,5 millones de euros. Digo que pues si no había festejos, que se fastidien como el resto de los bares y tal. Digo, no, les dio tal. Pero ese el año pasado, como recordarás, Isidoro entra a la zona de la Mancha, un buen amigo, hizo localidad por localidad. Y es más, las más baratas, las de arriba de Andarana, subían un 60, un 70, un 80%, algunas el doble. La de tendido bajo de sombra también. Eso es lo que hizo Ayuso por los toros el año pasado, pero no se llegó nada. Si no, los abonos no los han perdido, de momento. No, pero el abono no está tocado, pero ahora vete a ver una entrada un domingo. Que ya no eres abonado. Bueno, sí, pero sacar el abono. Sí, pero tienes viernes. Si no eres abonado, Es decir, la de abonado la puedes sacar barata. Pero yo creo que eso, bueno, aquí no lo puedo decir, creo que se va a hacer a incorporar el nuevo pliego. A mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad porque si la abonado va a ir casi en todas las materias. Si quieres tener gente, si no se ha abonado, venga un día, vengamos, hombre, no suban los precios a... Otra batalla perdida. La gente que viene poco, Claro. si es más caro va a venir menos. Por eso es lo que digo, que creo que sí. Ahora, el problema para mí es que hay una subvención del ayuntamiento. Y eso es lo que no tenía que existir. A mí me parece bien, el empresario coge un negocio, pues coge un negocio, no coge una subvención. Entonces, como el empresario tiene la subvención cogida, dice, ahora lo que cae, cae. ¿Por qué? Porque si vendo, como tú has dicho, una entrada, es igual que si hubiera vendido 3 antes. Así es, eso es matemática sola. Yo en cuanto a la pregunta de Rosco del porvenir, bueno, yo soy, la verdad que no creo que sea pesimista, creo que soy realista, pero bueno, yo creo que esto no tiene solución, pero no tiene solución en cuanto a la fiesta que nosotros concebimos. Es decir, yo no creo que la fiesta vaya a desaparecer o la vayan a prohibir o le queden 10 años, no sé cuántos años le quedarán. Yo lo que sí sé es que la fiesta que nosotros entendemos, por la que nosotros nos emocionamos, por la que vamos a la plaza, esa sí que tiene los días contados. Logroño ha desaparecido, ¿no? Logroño y tantas otras. Y Madrid es el mejor ejemplo de lo que conocemos. Yo tengo 32 años, pero llevo yendo a Madrid pues 15, 20 años. Pues muchos de ustedes llevan pues muchísimo más. Pero he visto también por televisión, he visto y he leído muchas crónicas y noticias antiguas, y también pues los mayores y amigos y maestros que me han comentado. O sea, la deriva y la tendencia en Madrid es, en cuestión de 10 años ha empeorado muchísimo el nivel de exigencia, el nivel de conocimiento del aficionado. Hoy en día, y eso no lo hemos mencionado antes porque me he centrado un poco más en lo que es la crítica taurina, Madrid lo han convertido en un macrobotellón, en una discoteca. Han promocionado y lo que quieren y lo que están consiguiendo, y prácticamente lo han conseguido, es
atraer a un público que va a los toros como va a otro cualquier espectáculo, pero después a beber, a quedarse en la discoteca, y por eso a los taurinos se les llena la boca de decir que cada día van más jóvenes a los toros. Pero ¿qué jóvenes van? Jóvenes que no prestan atención a la lidia, que no tienen ni la menor idea de nada, y que al quinto o cuarto toro se van a las terrazas a beber y a quedarse ahí con la música y bueno, y a insultar a los que protestan, por supuesto, y a los que exigen. Entonces, Y a decir olé. Y olé, sí, y olé. sí, sí. ¿Y olé qué? Aplaudirlo. Claro, ya llevan los segundos cuatro. Tú dices que salen luego, ¿no? Sí. No, ya llevan a la gracia, claro. tengo en Sí, sí. mi mirada que ya están. Sí, sí, Digo, sí, pero sí. bueno, que ya llevan 4 cubatas, coño. Que esto es una vuelta, claro. Yo, La libertad. Dejadme que defienda a los jóvenes de la andanada del 6 y del 5. El botellones allí también han entendido abajo del 9. Sí, claro. El partido bajo del 9 cuando acaban los toros está peor que el parque de los Porque la delantera yo le explico. Lo que pasa es que los precios son distintos. Unos se lo llevan de casa y otros lo pagan a 15 pavos el cuba libre. Yo le he escrito. Puntualizo Emilio también, como si me permite. En Madrid durante la pandemia no hubo toros hasta que no se pudo abrir el bar. Fue el criterio. Y en Madrid solamente funcionan los toros gracias al bar. Es un bar con espectáculo. Otro del flamenco, pues en los bares de la Plaza de Toros de Madrid dan toros. Yo lo he escrito en más de una ocasión que si se hiciera un control de alcoholemia al público de las ventas, pues nos llevaríamos más de una sorpresa. Y luego además, si se prohibiera el alcohol en los toros, yo creo que la plaza se vaciaría y sería ya, tendrían que cerrar la plaza, ¿no? Y parece una tontería y nos pueden llamar exagerados, pero es que es así. Yo estoy con Carlos Irián viendo los toros todos los días y ves las reacciones de la gente poniéndose de pie ante unas cosas, aplaudiendo ciertas cosas, que dices, es que de verdad, o sea, es un nivel tan bajo que al final, pues por ejemplo, el 7, que es lo más paradigmático porque es un grupo de aficionados, la Asociación del Toro, que están más concentrados, más luego pues 4 o 5 que estén desperdigados, pero al final de esa gente, cuando la plaza se llena en San Isidro, o cuando hay 3/4, cuando hay 20.000 personas en las ventas, ¿cuántos de esas personas son aficionadas? ¿Cuántas saben lo que están viendo? Por eso, si Madrid está así, y Madrid ha caído de esa manera, el nivel en el resto de plazas, pues bueno, creo que vamos a hablar de Sevilla, de Valencia, de Pamplona, de Bilbao, que está en estado comatoso. Pues al final yo creo que el porvenir o el futuro es muy negro para los que entendemos la fiesta como emoción, con un toro íntegro, con un toro encastado, con un toro bravo, con la suerte de varas, con un torero cargando la suerte y ejecutando bien la suerte suprema. Esas cosas que han sido los pilares o que deberían ser los pilares y las bases de la tauromaquia, pues creo que somos eso, un reducto muy minoritario que no tiene ya peso ninguno y que además nos intentan expulsar. Es decir, yo creo que los empresarios, la empresa de Madrid sería feliz si el 7 desapareciera y si nosotros, los 4 críticos que quedamos también dando caña, también desapareciéramos y se quedaran con esa burbuja, con ese público que tienen, que lo aplaude todo, que no exige nada y que va a los toros, eso sí, en el abono y, como hemos dicho, a beber, porque después hay que ver las entradas que hay los domingos fuera de feria, en los que da pena ver los centros vacíos, ¿no? Por lo tanto, creo, lo que siempre han dicho nuestros mayores, lo de pan para hoy, hambre para mañana. A ellos se les llena la boca hoy en día de que hay muchos jóvenes en los toros, de que la gente que hay muchas colas, que la gente va mucho a los toros y tal, pero ¿qué tipo de público? Es un público, pues yo creo que muy efímero, nada fiel, como es el aficionado, ¿no? que prácticamente se ha extinguido. Y una pregunta que os iba a hacer sobre la información, no crítica, sino sobre información taurina. Porque hasta la debacle del Mundo Toro Televisión del año pasado, el canal Toros Televisión, porque yo también quitaba el volumen, pero sí que daba información, porque empezaba en Valencia y terminaba en Zaragoza. Y entonces te daban prácticamente todas las ferias más importantes. Informaban, tú veías lo que estaba pasando, tiene una información, pero vuestros medios no. Vuestros medios se limitan a dar Sevilla-Madrid, a lo mejor un poquito Valencia, si escribe Vicente Ruiz en El País o algo por ahí, y sin embargo los medios, que ahora con la digitalización tienen todo el tirón del mundo, todo el espacio del mundo para hincharte a escribir, hincharte a leer, no dan esos medios. No se puede pelear esa labor informativa a lo largo de todo el tiempo. Bueno, en principio, y hablo de lo que más conozco es El País, ¿no? Pero además sigo teniendo allí compañeros y tal, ¿no? Que los toros no interesan nada, en líneas generales en El País. Como prensa. Como prensa me refiero. Entonces por eso los quitan y ya veremos.
hay una amenaza que no ha salido todavía, pero que Antonio Lorca se la teme, que desaparezcan incluso en la web. Podría ocurrir porque no interesa a nadie y por otra parte la mayoría de los jefes del país, las jefas de cultura, etcétera, son absolutamente antitaurinos, ¿no? Entonces yo recuerdo con Joaquín Vidal, hace mucho tiempo, pues un día que le habían dado, no sé qué información publiqué yo de afeitados y me la recortaron a la mitad. Y habían dado de un concierto de un grupo indio, no sé qué, irlandés en Asturias, que no interesaba a nadie, tal. Bueno, y entonces bajó Joaquín, estábamos cenando, y cogió y dijo, escuchadme, Joaquín en el país era Dios, o sea, todo el mundo lo quería mucho. Y ese día estaba Juan Luis Cebrián, que todavía era el director, y bajó de escuchadme un momento, y ya Juan Luis Cebrián lo conocía y dije, verás tú este. Bueno, a ver, escuchadme, ¿quién conoce al grupo? Vale. ¿Quién conoce a Bruno Romero? Yo. Juan Luis, no tengo nada más que decir. Joaquín, no me... Hombre, es que me han recortado. Esto es información, son los que afeitan, son los que manipulan. El Ministerio del Interior nos lo ha filtrado con contactos que teníamos y tal, ¿no? Eso es absolutamente increíble. Y es verdad que, por ejemplo, en el mundo ahora, Zavala, al margen de la opinión que me merezca, va también, tienes que pagar, tienes que estar suscrito al mundo. Y el país también sigue. O sea, que encima, claro, no tenéis, porque los toros no interesan, ya lo he comentado. Vosotros sabéis que antes iba un torero por la calle hace 30 o 40 años vestido de paisano y sabías que era torero. Y ahora, si pudieran ir en chándal, irían muchas. Que ha perdido una fuerza social, Roca Rey, claro, eso que llega, moral, y ya está. Entonces, ellos mismos son culpables, porque, joder, los futbolistas a veces cuando los de segunda B no cobraban, Casillas y compañía internacionales hicieron una huelga y paralizaron la liga. ¿Tú has visto alguna vez que aquí que ahora cuando se meten con ellos o cuando ahora salió el ERTE, resulta que a muchos de los subalternos iban a cobrar y no se lo daban porque desde arriba habían dicho que no? Claro, luego los juicios se han perdido todo porque esto está en el Ministerio de Cultura. ¿Tú has visto que el Juli y compañía vayan a la puerta del Ministerio y dicen, oiga, estos señores tienen que cobrar porque es que esto es legal y tal? Nada de nada. O sea, ellos van arriba, no sé si es que piensan que como esto va a durar poco, pues nos lo vamos a llevar pronto y ya está. O sea, que también en eso ha fallado. El calafón, el sistema, está que no solamente es injusto, sino que no apoyan a la gente, como ni no vamos a hablar del túnel, de las cuadrillas, como pagan por torear, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es un ejemplo de que la fuerza social de los toros se ha perdido. Y si en las televisiones no se dan toros, en la pública tenía que dar porque es un espectáculo, pues la gente no ve toros y que vas a un mundo toro y tal, que eso lo que están haciendo es pues quitar aficionados o hacer público, pero aficionados ninguno. O sea que es que el sistema... Hay una frase muy famosa, ¿no?, que dice que un pesimista es un optimista con información, lo sabéis, ¿no? Pues esa es mi postura, desgraciadamente. Al menos en cuanto, como dice Alejandro, en cuanto a la fiesta que defendemos. Que a lo mejor de aquí a unos años pues afeitan y es legal, o le ponen mochos en los cuernos y van vestidos de otra manera y la gente va, bueno, pues sí, pues será otra fiesta distinta. No, pero Emilio, ver las estadísticas de la gente que va a los toros, cogerlas, quitando Madrid, Sí. que no se llena. Que yo soy de abono y voy prácticamente todos los días y cuando no vaya la figurita y no sé qué, te pones el 6 y parte del 5 y el 4 y te coges el 2, el de tal y también enfrente. Y dices, estamos los abonados. Pero claro, ya que estás abonado, pues vas, pero cógete, pues eso, Bilbao, con 3 figuras, ¿eh? O sea, no estoy hablando con 3 mindunguis, son 3 figuras. Y Colmenar. Y Colmenar, bueno, pero Colmenar peor todavía. Porque Bilbao por lo menos es 3/4 lo que yo leí, pero en Colmenar no llegamos ni a medio. Por eso, con Roca Rey y otros 2 más. Se tenía que haber reventado. Puede ser una superproducción de ocio que es lo que va a ser cine, y hay menos que aquí también. Esa es otra. Y vas al fútbol y solamente llena el Bernabéu, el Barcelona. Hay superproducción de espectáculos y hay superproducción de repetición de los toreros en los mismos carteles. La que no tiene Y valor. de toros. Tú coges y ves, o sea, está repetido continuamente en todos los sitios. Sí, el cartel de Valencia que todos tenemos en la cabeza le cambia a Valencia, Zaragoza, Bilbao, Albacete y es el mismo cartel. Pues es el mismo Los tres y cartel los en mismos todas toros. esas plazas, pero desde hace 20, 30 años. Sí, Es sí. que yo, cuando estamos en Madrid y tal, bueno, hay toreros en activo que tomaron la alternativa antes de que yo naciera. O sea, eso es una cosa que no ha pasado prácticamente, pues vamos, Carlos Ilián, que yo lo menciono mucho porque tiene mucha memoria y ha vivido el toro y conoces todas las décadas y estas generaciones de toros desde hace 50 años, me lo dice, nunca ha habido un escalafón tan anciano como el actual.
y además yo le añadiría no solo ancianos sino mediocre. Entonces al final vemos carteles repetidos, carteles que llevan siendo los mismos prácticamente 20 años, con el mismo tipo de toro que sabemos prácticamente que es el mismo todos los días, uno tras otro. Pues lógicamente al final, por mucho que te guste una película, cuando la has visto 200 veces ya dices, hombre, por favor, ya no más, ¿no? Entonces por eso yo creo que Francia o lugares como Villaseca de la Sagra ahora mismo, lugares así muy puntuales, donde Cenicientos, donde se busca el toro y se buscan cosas diferentes, ganaderías y castes diferentes. Al final saldrán mejor o peor, pero son diferentes. Ves comportamientos y particularidades que no ves todos los días, ¿no? Y el torero también se tiene que adaptar a eso, porque están acostumbrados ahora al mismo tipo de toro, que lo sacas de eso y se vuelven locos, se pierden. Entonces, por eso yo creo que en Francia o en este tipo de lugares la fiesta sí que tiene más, está más viva o tiene más futuro en cuanto a eso, porque hay algo diferente, y sigue existiendo esa emoción y al final no es lo mismo de todos los días, lo mismo de siempre. De esta manera hay que preocuparse por el rejuvenecimiento de la edad de él, porque reaparece Enrique Ponce este año, lo cual pues va a estar la cosa. Nos vamos a tener que traer a la feria. Voy a despedirme de las plazas. Y una otra cosa también. Y el Juli, el Juli el año que también viene saldrá a seguramente. despedirse. Pues fijaos la complicidad que hay con lo que contamos de que la gente no va a los toros, la complicidad de los medios. Es verdad que en la ficha a veces no ponen ni qué tipo, pero es que en la ficha la mayoría de lo que ves, lees o en televisión no ponen ya la entrada porque les da vergüenza. O sea, no ponen media entrada, un cuarto de entrada, nada, se lo saltan. Y en televisión, cuando van 3 figuras a Bilbao y no plano corto, lo cual siempre dice, ¿a usted qué más le importa? Que haya, pues vas a un partido de fútbol, lo televisan, no va nadie, pues sacan, pues no ha venido gente, a ti que más te tú no tienes ningún. Ahí está, o sea, que incluso en eso ya también nos engaña. Ha desaparecido, fijaros en las fichas del Mundo Toro, de algún otro, nada, como no ha ido nadie, porque tú luego tienes información, a lo mejor la agencia F o a algún amigo tuyo, digo, yo media plaza y tal. Sobre esto que comenta Emilio, algo muy característico, importante de lo que es la crítica taurina, el periodismo taurino, a mí me lo decía hace mucho tiempo Antonio Lorca, que mencionaba a un periodista muy famoso norteamericano de hace tiempo, que decía que un periodista tiene que ser periodista, no tiene que ser activista. Es decir, al final nosotros, una cosa que nuestros compañeros, entre comillas, o los taurinos nos lo dicen mucho, es que somos antitaurinos, eso nos lo dicen mucho, o que tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Pero vamos a ver, si a ti te gusta esto, si tú vives de esto, ¿cómo puedes estar atacando esto? No, yo no estoy atacando, yo estoy contando lo que veo. Eso para empezar, pero después, a mí, sinceramente, yo no tengo por qué esconder las miserias o los problemas del sistema o de la fiesta y decir que todo es maravilloso y viva el triunfalismo como hacen los empresarios o los toreros. Yo creo que eso es muy equivocado. Yo lo que intento hacer es explicar lo que está pasando, intentar contar lo malo para que la gente tenga esa información y pueda actuar al respecto, y al final es eso. Nosotros no tenemos que apoyar la fiesta sea como sea, no, nosotros tenemos que contar lo que pasa, la realidad de la fiesta, sea buena o sea mala, ¿no? Y eso es lo que se confunde mucho. Parece que no tenemos que ser periodistas, que tenemos que ser pues, menos propagandistas de lo que es el sistema de las fiestas, publicistas. A ver, hago una pregunta. Y se facilita, ¿eh? Nada. Todos saben, ¿no? Nada, ninguno. Que lo tenemos que reflexionar. A ver, reflexionar. Pues nada. Sobre lo que decías antes sobre los medios, lo que es la temporada de no hacer una cobertura total, yo te puedo contar el ejemplo claro de lo que es, el ejemplo que conozco, que es El País, ¿no? Nosotros, si damos información taurina aún en El País, es prácticamente porque nosotros queremos y seguimos queriendo hacerlo. Es decir, se da Sevilla y Madrid porque estamos y porque el periódico eso aún lo quiere dar, o es lo último que ya falta por cargarse. Pero el año pasado, por ejemplo, no se dio Bilbao, algo que para mí me pareció una cosa muy grave, que a pesar de que Bilbao esté en muy mal estado, es la Pamplona se dio a través de televisión, porque yo lo que hay las crónicas a través de televisión. Pero al final, o sea, es verdad que los medios de comunicación están muy mal a nivel económico todos, pero al final se saca dinero para lo que se quiere, ¿no? Y para los toros no se saca ni un duro. Entonces, al final, las ferias muchas se hacen porque pues, gracias a que la televisión lo emite y se pueden hacer así,
y luego las grandes ferias, pero ya te digo, ya Bilbao el año pasado ya nada, y luego al final, por ejemplo, las ferias que damos aparte de esas grandes, es porque yo como aficionado voy y le digo a Antonio, yo voy a Ceret, voy a Vic, voy a Albacete, voy a San Agustín de Guadalís, a los Tres Cuyazos, tal, hago las crónicas, o sea, al final sale de nosotros, no es que el periódico nos diga, no, vas a Ceret o a Vic Cetensal porque es interesante, no, lo hacemos pues porque como aficionados creemos que para el aficionado es importante tener esa información de las ferias, pero si no es porque sale de nosotros, pues mucho menos se haría. Guillermo. Yo quería preguntarte, Alejandro, que hace poco he visto en un portal taurino que te habían condenado por una crónica, que no sé si es lo de Daniel Ruiz que nos contaste o algo, que no por una crónica. No, eso no es Daniel. Es otra nueva, ¿no? Sí, esa es otra nueva, sí. Pues eso es, sí, me han condenado a pagar una indemnización de 3.000 euros al presidente de la Plaza de Toros de Albacete, a uno de ellos, que se llama Joaquín Coy, porque le llamé corrupto en televisión, en una tertulia. Es lo que hay, es verdad que podría haber recurrido, pero al final entre una cosa y otra se podía que la broma que se pusiera todavía peor. Al final es verdad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque yo simplemente si hubiera dicho presunto corrupto no me hubiera pasado esto, pero en ese momento al final llevo, por ejemplo, con ese presidente que es uno para mí de los culpables de que Albacete esté como está y que haya su categoría y su exigencia haya prácticamente desaparecido en estos años, para mí es uno de los principales culpables por incumplir el reglamento sistemáticamente, regalando orejas, aprobando animales impresentables, manteniendo inválidos en el ruedo, etcétera, etcétera, ¿no? Indultos absolutamente antirreglamentarios. Entonces al final es un señor con el que yo tengo una guerra ya desde hace muchos años, siempre diciendo que es un nefasto presidente y tal, y pues en una tertulia en televisión se me escapó la palabra sin lo de presunto delante, y entonces ya me tenía ganas después de tantos años y tuvo la ocasión perfecta para ir a por mí, ¿no? Pero bueno, es uno de los gajes del oficio, como cuando comentábamos que Daniel Ruiz me había amenazado, y otros tantos toreros o apoderados también. Me acuerdo una vez, también creo que cuando apoderaba Antonio Tejero a David Mora. Bueno, eso tampoco es que sean muchos ni casos muy graves, porque no me han hecho nada grave, pero bueno, son al final gajes del oficio es verdad que es un sector que no admite la crítica. Yo siempre lo digo, como ellos dicen su frase estrella de nosotros nos jugamos la vida, somos intocables, somos héroes y nadie nos puede criticar, porque nosotros estamos hartos de ver, yo no soy seguidor del fútbol, pero leo también la prensa, y si no, pues el cine, pues estrenar la última película Almodóvar o quien sea, y hay críticas que hay veces que son demoledoras de pues, qué película más mala, que no sé qué cuánto. El bollero Lorda, claro. Y otros tantos, Almodóvar y otros tantos, pero yo no veo a los directores, a los futbolistas, a tal, que salgan a amenazar al periodista de turno y a decir, no, en cambio en esto sí, es decir, en esto o estás conmigo o estás contra mí, o eres uno de nuestros palmeros que nos rodean, o si no, estás faltando el respeto porque nosotros nos jugamos. Nosotros también lo sufrimos como aficionados. A mí me han llegado a decir que nos andemos con ojo, que nos van a pagar una paliza cualquier día. Este señor lo sabe lo que pasó en aquellos años. O sea que... Bueno, lo mío es otra historia. Lo mío fueron 10 años llamándome todas las noches a las 3 de la mañana. Lo mío es otra historia. Sí, bueno, pero que no, en otros, salvando las distancias, pero que ya... Sí. Pero al final... Los disidentes lo estamos empezando a sufrir. Claro, por eso... Este año en Colmenar nos han mandado a identificar aleatoriamente, intentarnos callar y... Yo por eso, os lo he dicho al principio, yo ante todo me siento aficionado, y cuando me encuentro, por ejemplo, a Roberto Arcediusta, el presidente de la Asociación de Toros de Madrid por Madrid, siempre me dice, gracias Alejandro, sigue así, no sé qué, y yo digo lo mismo, digo, gracias a vosotros, seguir así, ánimo, porque al final eso somos como los galos estos ahí con los romanos, ahí pues resistiendo poco a poco, y pues nos podemos, tenemos que estar unidos para al final pues intentar resistir lo máximo posible ante la fuerza que tiene el sistema y los poderes que rodean la fiesta, claro. ¿Cómo acabó la historia? ¿Guillermo multaron finalmente o qué pasó cuando os tomaron los identificaron? Algunos sí. ¿Estáis propuestos o os han sancionado? Creo que a algunas personas sí las sancionaron. A mí no me llegaron a identificar, no sé por qué, pero... ¿Por qué eres conocido? No debes identificar. Me libré. ¿Y cuál es
Pena de incorrección. Creo que fue para alguien que gritó cuando iba a entrar a matar el torero, no sé qué. Que está prohibido. Creo que dijo Eutimio, eso fuerte, como para que no le diera la oreja y por eso le propusieron para la sanción. Cuando está propuesto para sanción uno que no lo dijo, Así. porque encima le identificaron mal y sí está propuesto para sanción. De momento notificado, pero si la propuesta todavía no es firme. Bueno, en cualquier caso, cuando ocurra, yo lo publico, como bien sabéis, ¿eh? Sí, te lo estamos agradecidos. No, claro. Alejandro, Sí. A ver, habla fuerte, Félix. sí, el presidente que hablabas es funcionario, es político. Es policía, Vale. es policía jubilado además, lleva jubilado no sé cuántos años. O sea, que está como aficionado. Exactamente, pero sigue ahí porque por al final, y Albacete, pues si en Madrid pasa, pues qué va a pasar en Albacete, que al final es un pueblo grande. Al final son personajes que tienen mucha influencia a nivel social, ¿cuántos años llevará Coy? 30 años 30 años presidente. fácilmente, sí. Pues al final, claro, tienen muchas amistades y al final pues ahí, a pesar de que no debería presidir ya, porque ahí en Albacete sí que presiden policías, sigue ahí pues como policía jubilado. Oye, ¿y en Albacete el público sigue asistiendo? Sí, esa es una de las pocas excepciones porque, bueno, no sé, porque no tenemos turismo, no tenemos, bueno, es una ciudad de paso y muy agrícola. Quizá que la gente hace tiempo pues iba allí y no se enteraba mucho, pero sí valoraban la presencia del toro, que es lo que nos ha salvado de momento. Y sí que es verdad que, joder, el año de la pandemia dieron 8 festejos y la feria siempre son 10. Para la figura, lógicamente, pero como mínimo en novilladas más media plaza o 3/4, novilladas que no conocen prácticamente más que los que son de allí. Y luego cuando hay un cartel menos rematado, como dicen los taurinos, media plaza y tal, y cuando llegan las figuras se llenan. Afortunadamente en ese aspecto sí que va el público. Ahí no pueden, no la da la televisión, pero los reportajes pueden enfocar donde quieran de público que está lleno, y no hay que decir entrada discreta, es de las poquitas cosas que están salvando, aunque nos torean también, desde arriba nos torean a los exigentes y tal, evidente, pero bueno, de momento es un milagro. Un supuesto práctico, si me permitís. Imaginaos el lunes de Remedios de Colmenar, las 3 figuras anunciadas, la ganadería de siempre, todo el papel vendido, y a las 11:30 dice el presidente, estos toros no valen, voy a suspender la corrida porque no hay más. ¿Qué tratamiento informativo tendría esa noticia? Pues yo creo que el tratamiento sería comentar, una cosa es posicionarte y otra cosa es decir lo que ha ocurrido. El presidente, siguiendo sus atribuciones, ha decidido suspender. Que no ocurriría, porque claro, las presiones que tienen ellos también no hay que olvidar. El presidente está linchado, a las 11:30 suspendía, a las 12 está linchado. A pesar de que, oye, el reglamento corporal lo que hizo es que, pues ya se comentó antes las actas de los veterinarios son obligatorias. Si los veterinarios no aprobaban la corrida, no había proponado o rechazaban. De hecho, en Albacete hubo un empresario, que no me acuerdo del nombre, que estuvo un año nada más que lo echaron, luego lo diré, ¿no? Porque el Alzheimer va avanzando, pero lo diré, ¿no? Pues que un año suspendió 3 corridas. Y entonces Javier Villán, que estaba por ahí, pues tituló ¿quién torea hoy? Porque iban entrando, no sé, pero luego ya, porque los veterinarios, aún las actas suyas eran, y había un equipo veterinario en Albacete muy bueno, que ya también se ha perdido, con 4 o 5 de los que no tragaban, ¿no? Inclusive, luego llega el reglamento Corcuera y ya el acta es informativa, pero ya es el presidente el que decide. Pero yo tengo unas presiones muy grandes, porque imagínate en Albacete, la feria general, no la taurina, todo el mundo y dice, vamos a ver a Julio y eso, suspende porque, y vamos, estás hundido, incluso siendo policía o siendo comisario como son ellos, ¿no? Sería muy difícil, y yo no recuerdo últimamente que se haya, la corrida de la Expo, aquella famosa con Curro Romero y tal, estuve a punto de suspenderse porque hubo unas presiones del gobierno incluso, porque eso era lo más grande. Es muy difícil para ellos, yo también lo entiendo. Yo también, la gente, el 90% va a los toros, y les da igual que estén afeitados que no. Y entonces, pero ese es otro de los grandes fallos del reglamento Corcuera, fue eso. Recuerdo un veterinario de Albacete, que desgraciadamente ya murió, que cuando el primer año que llega el reglamento Corcuera, ya las actas suyas, no digo astas, actas, con C, bueno, pues le metió una corrida afeitadísima. Y claro, él tenía que subir allí. Entonces, como sabéis, el veterinario se pone a la derecha del presidente, a la izquierda se pone el asesor. Y bueno, pues estaba así, y el veterinario estuvo todo el tiempo así. Como dice, la gente protestaba y decía, mira. A mí no. Pues el único que yo fui a entrevistarle y lo publiqué, además está en El País publicado, me hizo una declaración, no, yo es que como ese reglamento nefasto del ministro Güell y tal, yo antes hubiera suspendido, pero la gente no se ha enterado, no tiene por qué saber que es que ha cambiado la ley y tal. Y ahí hay fotos inclusive que se publicaron incluso en La Voz de Albacete o tal, donde está el presidente, el asesor, y él así todo el tiempo, tu padre te ha llevado a decir, y yo no, al año siguiente dimitió. Es
es que nos la metieron bien doblada con el reglamento que fuera, que insisto, siendo malísimo, ojalá se cumpliera. Ojalá que tampoco se cumple. Yo eso sería mi sueño, que ocurriera eso en Madrid o en Albacete, vamos, ojalá, pero el problema, dice, por supuesto que las presiones son muy grandes, pero bueno, nosotros también tenemos presiones y aquí todo el mundo tiene presiones en su trabajo, es decir, si tú te subes a un palco, tienes que aguantar lo bueno y lo malo, las presiones, etcétera, etcétera, va con el cargo, ¿no? Por lo tanto, deberían, lo que pasa es que no tienen valor, además de que muchos están ahí por figurar y por llevarse bien, luego estar por la mañana con los toreros, con no sé qué, con no sé cuántos, no hay aficionados, pero además la falta de valor, que vamos, en total, ¿no? Ha habido casos, todos los años hay muchísimos casos que eso es lo que debería suceder, ¿no? Que llegara un momento en el que se dijera no veo un toro más, suspendía la corrida, pero hoy en día es que desgraciadamente es imposible. El otro día aquí estuvo en el Toro de Madrid San Juan, y aquí San Juan y dijo que él sí estaría dispuesto a... Sí, ya. Cuando lo haga me lo creeré. Yo también. No sé, es de los más serios. Es de lo menos malos, San Juan, ¿eh? No te digo. Siendo nefasto como Es de todos, los más serios. es de los menos malos. Alguna vez no ha dado una oreja y alguna vez... Y San Juan también. Pero... Le aguanta la presión. Yo creo que lo hizo, o lo dijo porque Le aguanta la presión. como nosotros nos escuchan 20 millones de aficionados de todo el mundo por internet, yo creo que lo dijo como diciendo, tener cuidado, que soy capaz de suspender una carrera, porque se la pregunta muy bien, digo, tú tendrías el valor, esto, dice que sí, Si no hubiera toro, sí. Si no hubiera toro para Madrid, sí. Ya, pues cuando le llamara Díaz Ayuso, por ejemplo, y le dijera, se da la corrida, ya veremos si iba a aguantar o no iba a aguantar. Sí, pero si no hay toros, No, pero toros... que le puso el ejemplo que no hubiera toros. O sea, No, pero que le toros traigan hay el siempre, ejemplo de la serie y toros no hay hay siempre. toros. Como se sacan toros de... Porque hay Alcalá, ¿no? Aquí en Colmenar, os acordaréis, si que no se acuerdan lo recuerdo yo, que un presidente no suspendió la corrida, pero se puso malo. se indispuso. Se indispuso, Sí, presentó sí, parte sí. médico Y la reserva. y lo solucionó el hombre, porque tenía sus presiones, que era Mariano Aguirre. Ah, coño, claro. ¿Sabes? Otro. ¿Qué es lo que pasó? Pues que presidió, El que estaba de asesor era Badís o... efectivamente. Comienza un... Estuvo... No me acuerdo cómo se llamaba el asesor, Sí, ya. y él presidió un día. Al día siguiente Mariano se le pasó el mal y volvió a la presidencia. Entonces al final es eso, es que yo creo que las presiones... Porque toros hay siempre. O sea, como te digan, y en algún, yo no me acuerdo dónde fue, si fue en el Escorial, En el Escorial, en los cursos de Emilio. sí. Ah, sí. Sí. Allí coincidimos con La él. última vez que se... No, pero que en el Escorial Sí. también pasó una corrida, le instituyó el alcalde al presidente, se puso él y no vieron los toros que él había rechazado. O sea que es muy difícil que se... Pero bueno, si en Madrid estamos acostumbrados a que Claro. rechazan el primer reconocimiento y luego lo Sí. rescatan para poder al final conformar la corrida, pues sí, bueno. Por eso lo que dijo San Juan, pues tiene razón. Si no hay toros, pero como va a haber siempre, Los reconocimientos tenían que ser públicos. los reconocimientos debían ser... No todo el mundo asomado, pero hoy en día con los medios que hay se pueden retransmitir. Aunque sea por un canal No de les pago. interesa. Hombre, yo creo que para... Pero claro, no interesa. Para dar ánimo a esto, que antes se hacía. Pues hombre, cuando se presentan los carteles, saca las imágenes de los toros, para que vaya creando ambiente. Luego el desencajonamiento, pero le van a recortar, ya lo han empezado a recortar, en vez de 3 vendrán 2, bueno, vale, no vale, pero así es. Y luego lo que tú dices, pues es que si es tan facilito retransmitir el reconocimiento del apartado, que usted, además de dar información, está creando ambiente, porque decíais lo de Albacete, yo creo que la ventaja que tiene Albacete sobre otros lugares, por ejemplo Colmenar, es que Albacete mantiene su personalidad y mantiene la influencia como zona comarcal, que Colmenar lo ha perdido, en lo de los toros. Colmenar ha perdido la personalidad y ha perdido la influencia comarcal. Es decir, es difícil que gente de fuera venga a los toros de Colmenar. Es raro. O sea, ¿qué pueden venir? 500 personas. Eso no... Para ver lo mismo que te han visto en todos los Claro, lados, es que me acuerdo que no sé si te fuiste tú, Javier, que Toreo Morante, y lo anunciaron aquí como la octava maravilla. Pero es que al día siguiente toreaban el Álamo.
¿Qué tolerancia? Se va a negar, pero ¿cómo coño? Y por supuesto pasando por San Sebastián de los Reyes al día siguiente. Entonces, no puedes estar repitiendo el cromo por todos los sitios. Y ahora que lo ha dicho, San Sebastián de los Reyes, que está peor todavía. No, yo vivo en Alcobendas, es decir, al lado. Que hay una diferencia. Yo, sí, pero bueno. Yo a San Sebastián de los Reyes fui una vez de pequeño con mi padre y bueno, aún no era ni crítico ni nada, ni era aficionado era pequeño. Y fui otra vez ya en mis primeros años como grito taurino, que era creo que una corrida de José Luis Marca, hablando del afeitado, y toreaba creo Avellán y no me acuerdo quién más toreaba. No cuando terminó, cuando vi semejante espectáculo dijo, yo no vuelvo a pisar esta plaza en mi vida. Y desde entonces, ya hace 20 años, no he vuelto a San Sebastián de los Reyes, que lo tengo al lado. O sea, es decir, yo creo que también los aficionados al final tenemos que hacer eso. Yo os lo digo mucho porque en Albacete pasa, que conozco muchos aficionados, y dicen, no, es que como en la feria, es que pues vamos, porque nos gusta, no sé qué. Yo ya tengo también aficionados que ya se han plantado y han dicho, no renuevo el abono, no vuelvo a Albacete, porque estoy harto de que me tomen el pelo. Entonces, al final, yo creo que el aficionado a veces tenemos que decir, mira, a pesar de que esto sea lo que nos guste, pues mira, me pongo a leer un libro, me pongo a ver una corrida antigua del año 78, me da igual, pero no ir a todo, seleccionar mucho lo que tenemos que ver, ¿no? Yo, por ejemplo, ya es lo que hago, yo no me trago ya toros por tragarme, es decir, veo el cartel y empiezo leyendo la ganadería. Si me interesa la ganadería, sigo leyendo el cartel, si no directamente paso, me da igual quién tore. Y entonces, por eso iba a comentar, hablar otra vez un poco lo de Francia, ya que estamos hablando de tan negativo todo, decir que para mí es la única solución y el futuro, es decir, son asociaciones de aficionados, que siempre es verdad que suelen tener algún miembro del mundo del toro que hace como gerente y que tiene los contactos y tal, pero, por ejemplo, el caso de Ceret, que ahora lo han replicado estos últimos años los de Tres Puyazos en San Agustín de Guadalís, un grupo de aficionados que se reúne, votan sus ganaderías, y a partir de las ganaderías, cuando las votan y eligen muchos meses antes esos toros, los reseñan en el campo, luego van llamando a los toreros, quien quiera viene, se apunta, quien no, pues al siguiente, y al final pues tienen una feria que han conformado ellos con su gusto, con algunas ganaderías que se preocupan ellos de que normalmente vayan los toros íntegros y que salga lo que ellos han elegido, y con los toreros que están dispuestos a matar eso, ¿no? Y al final es lo más auténtico. Si ya de por medio tienes una empresa con los intereses que hay entre los toreros y ganaderos, no sabemos que no vamos a poder ver lo que queremos, lo que buscamos. Yo voy a contar el enfrentamiento Colmenar-San Sebastián de los Reyes. Cuando yo estaba en el país, lógicamente, pues por lo que sea, en San Sebastián de los Reyes el país vendía mucho más ejemplares como periódico, no por los toros, que en San Colmenar. Con lo cual, Cebrián o otros directores mandaba a Joaquín Vidal a San Sebastián de los Reyes. Y yo, que era el segundo de a bordo, venía a Colmenar. De hecho, los 20 años que yo estuve allí, vine más veces a hacer aquí las crónicas y Joaquín se cabreaba. Decía, mucha gente, digo, afeitado, una mierda, tal y todo, Colmenar, dentro de lo que cabe y tal. Y era por eso. Entonces, hay muchas crónicas en el magnífico libro de Miguel Ángel, que recoge crónicas y tal. Pues yo creo que aparezco más veces aquí en Colmenar que él, y era por eso, siendo él el jefe y el que mandaba y tal. Pero le mandaban, y bueno, te iba de mala leche, y imagínate, si ibas de mala Hugo y tal, era porque yo creo que la plaza peor de España posiblemente sea San Sebastián de los Reyes. Yo he vivido ahí. Arévalo. Sí, Arévalo. Ahí no está. Ahí no hemos ido. Ahora que Aquí no hemos ido y a San Sebastián poco. A ver, más cosas. ¿Queréis decir más cosas o no? Las voy a echar rápidamente. ya nos hemos agotado. No, hombre, ¿Quiere decir algo? no, yo es que habéis hablado del tema Francia. El tema Francia parece que lo han inventado los franceses, lo están inventando todo el tiempo. Si coges el Colmenar antiguo, aquí tenemos dos que han sido Pablo concejal y Armando alcalde, había una comisión que sería todo el cachondeo que quisieras o tal, que iban a ver los toros. O sea, que sí había una cierta participación. Yo me acuerdo en un momento determinado, lo que estabais hablando antes, que se hizo un pliego de condiciones en Colmenar en la cual el pliego prohibía lidiar ganaderías que hubiesen estado propuestas para sanción. Claro, eso duró 3 segundos, porque rápidamente vino el torinismo
imperante es una barbaridad, porque nos quitamos y nos quitamos y nos... Pero yo creo que eso está en los pueblos, siempre en Castilla, en Albacete, imagino, en la Refación, había unas comisiones taurinas que se tomaban muy en serio eso. En Colmenar, que vuelvo a repetir, que tenía su personalidad y tal, había un dicho que decía, pero fulano no va a ser concejal si no sabe todo. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que era el sentimiento, y ese sentimiento, queramos o no, se ha perdido. Lo que tú dices, yo no creo que esto vaya a desaparecer. Lo que sí va a cambiar, a lo mejor la inteligencia artificial nos hace un tipo de corrida que es virtual. Yo qué sé, al paso que vamos, pues yo qué sé. Pero claro, si se vende alcohol, si pasas una tarde agradable y si hay unas construcciones magníficas donde puedes estar, pues seguramente se reinventará el negocio. Si encima hay gente que gana dinero con ello, pues el tema está montado. El tema está montado. Porque una de las cosas que yo creo que hay que plantearse, ¿qué es un aficionado? ¿El que va mucho a los toros? No. ¿O el que analiza lo que sucede? ¿Qué es un aficionado? Porque realmente ahí está como ¿qué es un crítico? El que escribe de toros en un medio o alguna cosa, pues lo que habéis dicho, no, hombre, no. El que analiza, el que tiene un criterio y el que expresa de una manera que sea leíble o legible lo que ahí se ha visto. Entonces, yo estoy de acuerdo. No, yo cuando estoy de acuerdo hablo contigo, cuando que esto hablo evolucionará de tal manera que vale usted a saber. Yo cuando hablo de aficionados me refiero pues, a la gente que hay hoy aquí, por ejemplo, al de Dios y de Madrid, y además especifico mucho en las crónicas el público, el escaso público exigente frente al público mayoritario. O sea, una cosa es el aficionado y otra cosa es... Bueno, que nos han dado una visión y nos echan el toro al corral. Así que muchas gracias, espero que hayáis sobre todo aprendido algo, que es de lo que se trata, es lo que he dicho al principio de la pedagogía, y que vayamos a